Bueno, antes de nada, no sé cómo de actualizada está la información que tenemos, pero bueno, yo la leo. Hoy tenemos a Sonia Hernández Partal, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, tiene un máster en Urbanismo y Estudios Territoriales, es técnica urbanista y técnica superior de Cooperación Internacional, pertenece al Cuerpo Superior de Gestión Catastral del Ministerio de Hacienda y desde 2010 presta sus servicios en la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento. Desde hace 5 años ocupa el puesto de subdirectora adjunta de Política Urbana de dicho ministerio. Ha sido miembro del equipo redactor de numerosas normativas estatales, entre ellas la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y el texto refundido de la Ley del Suelo y la Rehabilitación Urbana del 30 de octubre de 2015, así como de la Agenda Urbana Española. Pues nada, fenomenal. Y lo más importante, soy de un pueblo de Granada, de Caniles, y he vivido mucho tiempo en Granada capital, o sea que nada, es para mí un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que lo que os voy a contar os sea lo más interesante posible. Y como decía antes, no tengáis problema en interrumpir cuando consideréis oportuno, sobre todo si se hace muy pesado, muy rollo, que a estas horas todavía cuesta estar pendiente y atento en una clase como esta, ¿vale? A ver, fundamentalmente yo lo que quiero, o creo que para lo que me han invitado es sobre todo para que cuente qué es la agenda urbana. La agenda urbana estamos trabajando con ella desde el Ministerio, en este momento estamos en plena implementación. Acabo de cerrar ahora mismo, le he pedido 5 minutos a los compañeros porque justo estamos notificando la resolución de la convocatoria de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción de la agenda urbana. Ahora os contaré qué es. Pero lo que quiero concluir sobre todo, lo que quiero decir sobre todo es eso, que estamos como en pleno momento de ebullición. La agenda urbana es algo nuevo, es una nueva forma de pensar, es una nueva forma de trabajar y para nosotros es la metodología que desde el Ministerio se propone fundamentalmente para los ayuntamientos, las entidades locales, pero no solamente para ellos, de manera que se cambie un poco la forma en la que tenemos o tendemos a mirar las ciudades. Queremos que las ciudades dejen de ser compartimentos estancos. Por una parte, que miremos solamente al urbanismo, por ejemplo, a la vivienda. Por otra, a las nuevas tecnologías. Por otra parte, a los temas de cambio climático. Por otra parte, a los temas de movilidad. Lo que buscamos con la agenda urbana es intentar ver todos estos elementos de manera conjunta y de manera vinculada y articulada entre sí. Y eso es fundamentalmente, muy resumido, todo lo que os voy a contar esta tarde en 1 hora y media, pero empezando un poco pues desde el origen, ¿no? De por qué se está haciendo esto, por qué es este trabajo, dónde tiene sus orígenes, a qué responde, dónde busca la legitimidad y luego cómo todo eso va aterrizando al final, pues eso, en que de repente hay una convocatoria de ayudas que se resuelva esta tarde para elaborar proyectos piloto y qué finalidad se persigue con todo ello. Con esa perspectiva voy a compartir una presentación que siempre funciona bien cuando lo pruebo, pero que luego cuando lo tengo que hacer no siempre funciona tan bien. Pero voy a intentarlo ahora, a ver si lo consigo. Vamos a ver si lo consigo. Sí, vale. Vamos a ver, le doy a compartir y ahora sí. ¿Ves? Como no siempre funciona tan bien. Vale, ahora sí, perfecto. Vale, espero que lo estéis viendo. A partir de ahora, antes no veía nada de ninguna cara, pero a partir de ahora veo todavía menos, o sea que nada, espero que alguien me diga si la está viendo bien, si se ve bien. Sí, se ve todo bien. Fenomenal. Bueno, pues ¿cuál es el planteamiento de la presentación? Fundamentalmente es desde lo más global a lo más local. La agenda urbana no es un documento que nace un buen día por improvisación, sino que responde a una serie de documentos de carácter internacional. El primer documento es este, que seguro que a todos os suena ya a estas alturas del curso. Estamos hablando de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta agenda es el paraguas en el que se enmarca todo lo que voy a contar esta tarde. Es un acuerdo, fundamentalmente es un acuerdo global de Naciones Unidas, donde más de 193 países se ponen de acuerdo en identificar 17 objetivos de desarrollo sostenible que no solamente obligan, como había pasado en acuerdos anteriores, como por ejemplo la Agenda del Milenio, a países en vías de desarrollo, sino que están pensados para que obliguen a todos los países, con independencia de cuál sea su nivel de desarrollo. Esta agenda, además de por eso, se distingue también de otros acuerdos internacionales anteriores por dos motivos fundamentales. Por una parte es porque tiene un sistema de indicadores, o sea, un sistema de control, de seguimiento, de evaluación, de si realmente se están cumpliendo o no estos objetivos, mucho más complejo que el que existía en la Agenda del Milenio. La Agenda del Milenio solamente preveía 8 objetivos. Estos 8 objetivos estaban destinados fundamentalmente para los países en vías de desarrollo y entonces, de alguna manera, los países más desarrollados tenían una función de cooperación, de ayudar a los demás países.
Y había un sistema de indicadores, es cierto, lo había, pero era muy precario, eran muy poquitos indicadores y no permitían realmente hacer un correcto seguimiento de todo el cumplimiento de estos objetivos. Con la Agenda 2030 se pretende de alguna manera superar aquellos errores que se habían cometido con antelación y se estableció una verdadera batería de indicadores de 272 indicadores por la que se mide el cumplimiento de estos 17 objetivos y a su vez de las 169 metas de desarrollo sostenible en la que estos objetivos se subdividen. Pero además de eso se diferencia de la agenda anterior en otro elemento fundamental, que es que por primera vez existe un objetivo de desarrollo sostenible específicamente destinado a las ciudades. Es el ODS 11. El ODS que habla para conseguir o que busca o que trata de conseguir ciudades y comunidades más sostenibles, más resilientes, más seguras, más inclusivas. En este contexto, fundamentalmente, como digo, cabe llamar la atención o llama mucho la atención que se destine específicamente un objetivo para las ciudades, pero no podemos olvidar además que estamos ante un mundo cada vez más urbano, donde se prevé por parte de Naciones Unidas que alrededor de los años de 2050 casi el 70% de la población viva en áreas urbanas. Entonces parece ineludible pensar o que no se puede discutir, indiscutible pensar que todas estas metas, que todos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible se tienen que hacer realidad en las ciudades. Por lo tanto, la Agenda 2030 tiene de por sí, por definición, un componente urbano muy potente. De hecho, más de 92 de las 169 metas de esta agenda son componentes o son metas que tiene esa visión desde el territorio, desde la ciudad. Porque al final, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están los retos? Pues donde está la gente. Y si la mayoría de la población vive en áreas urbanas, es desde las áreas urbanas donde deben de afrontarse estos objetivos. Por tanto, dentro de este paraguas global, internacional, que parte de ese acuerdo de todos los países, identificamos, como digo, un acuerdo básico entre 17 objetivos, fundamental el ODS 11, una serie de 169 metas, muchas de ellas metas urbanas, y además una batería de indicadores de seguimiento y de evaluación. Pero es necesario destacar otro objetivo que también va a ser muy importante para todo lo que os voy a comentar esta tarde, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Este objetivo lo que busca son alianzas, buscar la cooperación y que la colaboración entre los distintos países, entre las distintas administraciones que tienen algo que decir en cada uno de los temas que constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque ninguno de ellos se puede conseguir, o muy poquitos se pueden conseguir si no se tiene en cuenta a otras voluntades, a otros agentes. Y, por lo tanto, es fundamental establecer alianzas entre todos ellos. Dentro de este marco, de este paraguas, como decimos, de carácter internacional, también Naciones Unidas, esta es la vinculación del Objetivo de Desarrollo Sostenible con las distintas metas. Aquí podéis ver cuáles son las metas del ODS 11, específicamente destinado a ciudades. En ellas hay metas que son más de carácter de contenido, que son desde la 1 a la 7, y luego unas metas instrumentales, que son la A, la B y la C, que son las que ayudan a complementar el resto de las metas de este ODS 11. Aquí tenemos en cuenta todos los temas relacionados con la vivienda, temas relacionados con la movilidad, temas relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres y todos vinculados directamente a su coexistencia en las ciudades, en los pueblos, en definitiva en los asentamientos humanos. Y como digo, dentro de cada uno de los demás objetivos también existen sus metas específicas con un componente urbano muy señalado, muy marcado. Pues bien, como decía, además de esta Agenda 2030, que es la que engloba todos estos acuerdos y la que de alguna manera da legitimidad a todo lo que os voy a contar esta tarde, tenemos también dos acuerdos internacionales muy importantes. Por un lado, nos encontramos con la Agenda Urbana de Naciones Unidas, que fue aprobada también por todos los países de Naciones Unidas en la conferencia de Hábitat 3 en Quito, en Ecuador, que tuvo lugar en octubre del año 2016. Y por otra parte, la Agenda Urbana para la Unión Europea, que se aprobó también en el año 2016 a través del Pacto de Ámsterdam y que se firmó en mayo de ese mismo año. ¿Qué tienen en común o en qué se diferencian estas dos agendas? Bueno, tienen en común que las dos vienen de alguna manera a catalizar los esfuerzos de la Agenda 2030 y decir, vale, tenemos un marco general. Ahora, ¿cómo cumplimos todo lo que tiene que ver o lo directamente relacionado con el ODS 11, con el tema de las ciudades? Pues Naciones Unidas dice, voy a darle un instrumento a todos los países para que puedan implementar de manera, buscando sinergias, esos componentes urbanos que hay en la Agenda 2030 y ayudarle a que puedan cumplir con ellos. Y de manera muy similar hace también la Unión Europea. En el caso de la nueva Agenda Urbana Internacional,
Cuando se aprueba en octubre de 2016 en Hábitat 3, lo que se aprueba ya es un documento muy trabajado. Desde 2 años anteriores, desde el año 2014, a través de grupos expertos ubicados en a nivel mundial, se van trabajando en los distintos temas que se han considerado fundamentales para las ciudades. Hablamos de políticas urbanas, hablamos de temas de vivienda, hablamos, como digo, de temas de movilidad, de temas de infraestructuras verdes, hablamos de temas de las nuevas tecnologías y todo eso se va analizando por distintos grupos de trabajo a nivel internacional, de expertos que saben mucho de la materia. De cada una de estas reuniones de expertos se van sacando una serie de conclusiones, lo que se viene a llamar a los policy papers. Estos policy papers lo que hacen es establecer cuáles son los contenidos que sí o sí debería recoger la agenda urbana, analizarlos y sistematizarlos. Una vez que ese proceso va avanzando, lo que se hace es unir todos ellos y se convierte en un borrador de agenda urbana que se negocia ante Naciones Unidas y que se propone, en primer lugar, como un acuerdo, como una declaración de mínimos para que pueda resultar aplicable a todos los países. Como digo, con independencia de qué nivel de desarrollo nos estemos hablando. Pensar siempre que estamos hablando de acuerdos internacionales en los que es muy difícil poner de acuerdo a un país de África con un país de América del Norte o con un país de Rusia o con un país europeo, ¿no? Entonces, siempre normalmente este tipo de acuerdos son acuerdos de mínimos. Pero este acuerdo de mínimos establece una serie de compromisos y busca una serie de herramientas para cumplir esos compromisos. ¿Cuáles son los compromisos fundamentales de la nueva agenda urbana? Contribuir a la consecución de los requisitos y de las exigencias del ODS 11. ¿Y cuáles son los instrumentos que la nueva agenda urbana le propone para todos los países para que se puedan contribuir a esas metas del ODS 11? Fundamentalmente, actuar en todo lo que tiene que ver con la normativa, con todo lo que tiene que ver con la planificación, con lo que tiene que ver con la financiación, con el intercambio de conocimiento y con la mejora de la gobernanza. Y vosotros diréis, vale, pero es que si estamos diciendo que se trata de países muy diferentes unos de otros, no todo el mundo cuando habla de normativa está entendiendo lo mismo, o lo mismo cuando habla de financiación. No es el mismo problema de financiación el que puede tenerse a la hora de actuar en las ciudades en un país como España que el que se puede tener en Ecuador o el que se puede tener en un país africano, ¿no? Bueno, pues por eso, por lo que os digo, que todos estos acuerdos son acuerdos de mínimos. Y, por ejemplo, algo parecido ocurre con la normativa o con la planificación. Si algo tenemos en España, como después veremos, es normativa, pero normativa de más. Tenemos tanta normativa que morimos de éxito. De alguna manera, justo lo que necesitamos es simplificar, ordenar y sistematizar esta normativa, ¿no? Pues en otros países, por el contrario, lo que necesitan es una normativa que orienten hacia dónde deben de ir las políticas urbanas. Como digo, se trata de acuerdos de mínimos, pero que identifican estas herramientas. De manera paralela al proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Naciones Unidas, que como digo, es un proceso de participación muy amplio que llega a un acuerdo fundamental y que este acuerdo se aprueba en Hábitat 3, nos encontramos con la Agenda Urbana para la Unión Europea. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué son tan diferentes estos documentos? Porque en el caso de la Agenda Urbana para la Unión Europea, lo que se pacta en ese pacto de Ámsterdam que os decía antes, que se firmó en mayo del año 2016, es empezar a trabajar. O sea, hasta ese momento los países de la Unión Europea habían identificado que había una necesidad de tener ciertas políticas comunes en materias urbanas, pero estas materias no estaban, o estas políticas comunes no estaban vinculadas a las competencias porque en el caso del reparto de competencias entre los países y la Unión Europea, los temas relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio pertenecen a cada uno de los países, no están cedidos a la Unión Europea. No obstante, desde la Unión Europea se hacen muchísimas políticas, se dictan muchas directivas, muchos reglamentos, muchísima normativa que de una u otra forma terminan teniendo incidencia en nuestros pueblos y ciudades. Entonces, todos los países se ponen también de acuerdo dentro de la Unión Europea para decir no. O sea, los temas urbanos son lo suficientemente importantes y la capacidad que Europa tiene para influir en ellos, sobre todo a través de la financiación, es tan importante que necesitamos tener unas reglas básicas, voluntarias, comunes para poder llevar a cabo esto que ellos entienden como una agenda urbana para la Unión Europea. Entonces, ese es el acuerdo, en esto consiste el acuerdo que se firma a través del Pacto de Ámsterdam y a partir de ese momento lo que se comprometen todos los estados es, bueno, ya sabemos que tenemos que adoptar este acuerdo y tenemos que tener esa política urbana a nivel europeo, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Pues constituyendo grupos de trabajo, un poco en el sentido inverso que hacía la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Y estos grupos de trabajo en Europa se llaman partenariados. En un primer momento hubo 12 partenariados
que estaban o que se dedicaban a estudiar, pues lo mismo, elementos fundamentales de los temas urbanos. Había un partenariado que estudiaba los problemas de vivienda, otros de transición energética, otro de transición o de pobreza, de transición ecológica, otro de transición digital. Posteriormente se añadieron 2 partenariados más de esos 12 iniciales, uno destinado a la seguridad de pueblos y ciudades y por otra parte otro destinado a los temas culturales. La idea era que cada uno de estos partenariados estuvieran compuestos o tuviesen una composición lo más variada posible, en el que, por supuesto, hubiese países de la Unión Europea, pero no solamente a nivel de Estado, sino que también hubiesen representadas ciudades que por uno u otro motivo tenían importancia en relación con la temática que se trataba en ese partenariado, o también determinadas agencias estatales o determinadas empresas que por su relevancia y por su impacto los distintos países proponían para que formaran parte de esos grupos de trabajo. La idea era trabajar todos ellos en común, la temática que le correspondía a cada uno de los partenariados para sacar una serie de conclusiones. Estas conclusiones se llamaban planes de acción. Por lo tanto, cada partenariado sacó un plan de acción en el que se hacía un diagnóstico de la situación en Europa sobre cada uno de los temas, se establecían posibles medidas y actuaciones que podían servir para cambiar y modificar esa situación, para superar los retos o los problemas que se planteaban, y a partir de ahí se establecían una serie de acciones. Una serie de acciones que en un primer momento estaban sobre todo dirigidas a la Comisión Europea. Era como, vale, los partenariados decimos cuáles son nuestras conclusiones, como no podemos obligar a los estados directamente, lo que vamos es a que nuestras recomendaciones y lo que hemos detectado se lo vamos a contar a la Comisión Europea para que sea la Comisión la que aplique todas estas conclusiones en sus propias políticas, para que cuando esté legislando sobre tema de financiación o sobre tema de medio ambiente o sobre tema de contratación, tenga en cuenta que en relación con los temas urbanos tiene que pensar en estas prioridades. Y ese era un poco el primer enfoque. Posteriormente, el resultado de estos partenariados fue tanto y tan interesante que al final no solamente comprometían a la propia Comisión Europea, sino que también comprometía a todos los estados. Y ese es el momento en el que nos encontramos en la actualidad, a cómo desde los estados se implementan esas políticas, esas decisiones que se han tomado previamente en los planes de acción de los partenariados. Como podéis imaginar, en el caso de la nueva Agenda Urbana Internacional y en el caso de la Agenda Urbana para la Unión Europea, estamos hablando de acuerdos de carácter normativo ni vinculante. En ningún caso en la Agenda Urbana Internacional y en el caso de la Agenda Urbana para la Unión Europea tampoco, salvo cuando esas políticas se llevan a cabo a través de normativa, de aprobación de normativa que sí que es vinculante por parte de la Unión Europea, como digo, en temas de contratación, en temas de medio ambiente, en definitiva, en temas que de una u otra forma terminan teniendo incidencia en las políticas urbanas. Dicho esto, vale, y entonces, ¿qué propone? O sea, ¿cuáles son las herramientas que propone la Agenda Urbana para la Unión Europea para conseguir también estos objetivos? Pues lo mismo, propone actuar, curiosamente, en los temas de normativa, porque solamente desde la normativa, desde lo que es obligatorio, se puede llegar realmente a cumplir aquellas exigencias que previamente se han detectado. Luego también a través de la planificación. Por planificación estamos hablando desde el punto de vista del urbanismo, obviamente por instrumentos de planificación urbana, pero no solamente así, sino también de planificación estratégica, de planificación económica, del hecho de no pensar solamente en aspectos puntuales, sino tener una visión mucho más desarrollada, tanto articulada en el espacio como en el tiempo. También, obviamente, otro instrumento fundamental para la Unión Europea es la financiación. Si algo tiene potente la Unión Europea, y en España lo sabemos bien, es precisamente todo lo que tiene que ver con la financiación. Muchos de los planes de financiación de los fondos que nos llegan a España vienen directamente de estas políticas. De hecho, dentro de los fondos FEDER hay específicamente un capítulo destinado al eje urbano, donde llegan muchos millones de euros a España. Por lo tanto, es importante que eso entre de acuerdo o que esa financiación esté alineada previamente con esa política que se determina en la Agenda Urbana para la Unión Europea. A partir de ahí, el intercambio de conocimiento fundamental. Como veis, son elementos que se van identificando tanto a nivel más internacional de Naciones Unidas como a nivel más regional de la Unión Europea. El intercambio de conocimiento es fundamental para conocer qué es lo que los demás países, las demás ciudades, los demás municipios están haciendo en relación con las políticas urbanas para yo poder hacer lo mismo en el caso de que suponga una ventaja o por el contrario, si la propuesta ha sido negativa o no ha dado sus frutos, pues para no volver a caer en el mismo error, ¿no? El intercambio de conocimiento resulta siempre fundamental para avanzar y en el caso de las agendas urbanas no hay ninguna duda de que es una de las herramientas fundamentales para poder trabajar. A partir de ahí, la mejora de la gobernanza. ¿Qué consiste la mejora de la gobernanza? Supongo que si alguno de los alumnos está trabajando directamente en la administración, como comentabais, esto no resulta muy familiar. Pero para los que no estáis allí, o sobre todo los que tenéis una visión más desde la universidad, la gobernanza
fundamentalmente está hablando de colaboración. Si pensábamos en ese ODS 17 que buscaba alianzas, pues de alguna manera se refleja en lo que es la gobernanza. La gobernanza como concepto aúna bastantes significados. Por una parte, hablamos de mejorar la gobernanza cuando mejoramos la relación entre las administraciones públicas. Pero no solamente es que se lleven bien la administración local con la autonómica y con la estatal, sino que se coordinen entre sí, estén alineadas y tengan las mismas políticas para buscar sinergias y no ser contradictorias unas con las otras. Pero no solamente eso, sino a nivel vertical, sino también a nivel horizontal. Aunque parezca mentira, dentro de un mismo nivel de administración local, administración autonómica o administración estatal, no siempre los departamentos, los distintos ministerios, las distintas consejerías o las distintas concejalías saben lo que están haciendo las de al lado. Por lo tanto, también es importante tener una coordinación, una colaboración a nivel de administraciones públicas a nivel horizontal. Pero eso es gobernanza desde la perspectiva de la administración, pero también podemos hablar de gobernanza con la necesaria colaboración entre la administración pública y privada. Y si nos vamos a hablar de gobernanza, también tenemos que hablar de la participación ciudadana. Seguro que a todos os suena la necesidad de que toda la gente, de escuchar a la gente, de que la gente tiene que tomar decisión y una posición activa en todas las decisiones que les afectan en las políticas que les resultan de aplicación. Cómo instrumentar esta participación, cómo contarla y cómo fomentarla es otro de los elementos que constituye lo que hoy conocemos como gobernanza. Y para que la gente pueda participar es importante que exista transparencia, que exista un intercambio de información, que exista formación y que exista sensibilización. Entonces, si hacemos un mix de todo esto que estamos hablando, de lo que estamos hablando cuando hablamos de mejorar la gobernanza, mejorar la coordinación y la colaboración entre administraciones, también con el sector privado, por supuesto, mejorar y fomentar la participación ciudadana y, por último, mejorar todo lo que tiene que ver con la formación, con la transparencia y con la información. Como digo, ambos acuerdos, Agenda Urbana de Naciones Unidas, Agenda Urbana para la Unión Europea, se ponen de acuerdo en identificar estas herramientas y dicen, vale, muy bien, tenemos un marco de un paraguas internacional súper interesante a nivel global, hemos conseguido algo importante, que es que todos los países se pongan de acuerdo, no es tan fácil como parece. Pero bueno, ¿y esto cómo va aterrizando? ¿Cómo vamos bajando esos niveles conceptuales de que hay que conseguir cosas muy generales a lo que es realmente la política diaria, el día a día de nuestras ciudades? Bueno, pues ambos instrumentos, Agenda Urbana por un lado y Agenda Urbana por la Unión Europea por otro, consideran que una buena herramienta para eso son las políticas nacionales urbanas. ¿Y qué son las políticas nacionales urbanas? Pues hombre, lo dice un poco su propio nombre. No, estamos hablando de una visión desde el Estado, desde el país, sobre temas urbanos, sobre temas locales. Y en España, ¿eso cómo se configura o qué es una política nacional urbana? Pues precisamente lo que nos va a ocupar aquí esta tarde, la agenda urbana española. Llegados a este punto, podemos decir, vale, muy bien, ya tenemos el marco internacional súper definido, y hemos pensado que para cumplir estos requisitos internacionales vamos a elaborar un documento. Un documento que en el caso de España se va a llamar Agenda Urbana Española, que para otros países se va a llamar Política Nacional de Chile o Política Nacional de Ecuador, pero que aquí se llama Agenda Urbana Española para seguir un poco esa constante de documentos internacionales. Pero, ¿qué más es la Agenda Urbana Española? Pues mira, por un lado, efectivamente es un documento, como no podía ser de otra manera, porque es un documento que se aprueba por el Consejo de Ministros el 22 de febrero del año 2019 y que previamente ha sido consecuencia de un amplio proceso de elaboración y de participación ciudadana. Tiene un procedimiento de elaboración muy similar al que tuvo en su momento la Agenda Urbana de Naciones Unidas que he comentado anteriormente. En un primer momento se constituyó un grupo de expertos en el que había expertos de nuevas tecnologías, de temas de vivienda, de temas de movilidad, de temas de medio ambiente, de temas de urbanismo, y todos ellos pues dieron sus ideas. Lo primero que se les preguntó es, bueno, ¿qué entenderíais vosotros por una política nacional urbana para España? Sobre todo teniendo en cuenta el régimen de competencias que tenemos, ¿no? Pues ellos dieron sus ideas y sobre esa base de ideas se elaboró un primer documento que era un borrador, lo que fue el borrador de Agenda Urbana, que se sometió a participación pública durante más de 9 meses desde todas las perspectivas. O sea, se le pidió información, se le pidió participación y opinión a las comunidades autónomas, por supuesto a las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se constituyó un grupo específico de trabajo con estos ayuntamientos para que vieran qué le parecía ese diagnóstico que se había realizado aquí en el Estado, para que modificaran lo que considerasen oportuno y para que se definiese y se discutiese sobre el marco estratégico de la agenda urbana que ahora veremos.
pero también se tuvo en cuenta las universidades. Al final, las universidades son una herramienta fundamental en todo este proceso, no solamente porque se encarguen de educar a los nuevos profesionales, a los profesionales del futuro, y tienen que conocer toda esta planificación o esta forma de pensar, sino porque son también las universidades las encargadas de difundirlo y de generar, de estudiar y de investigar cómo se ha trabajado previamente, qué cosas se han hecho bien, mal o regular, para a través de ellas poder modificarlas. Por lo tanto, también las universidades formaron parte de este proceso de participación para la elaboración de la agenda urbana. Y cuando ya estaba todo este documento bien cerrado, bien trabajado, se puso a información pública de la sociedad civil, de las ONGs y demás a través de la web del Ministerio. Lo mismo, se recibieron muchísimas observaciones, comentarios para completar aquellas cosas que cada uno consideraba que no estaban suficientemente desarrolladas, y a partir de ahí fue cuando se elaboró el documento, que se elevó a Consejo de Ministros y que, como digo, fue aprobado el 12 de febrero del año 2019. Si definimos el documento, ¿de qué estamos hablando en realidad? Pues en primer lugar, y curiosamente, no estamos hablando de una norma, estamos hablando de un instrumento de planificación estratégica que no es normativo, que no es vinculante, que es totalmente voluntario y que tiene un carácter estratégico. Y cuando contábamos esto al principio, todo el mundo se sorprendía y decía, ¿pero dónde vais a ir? O sea, si teniendo tantas normas como tenemos y la mayoría no se cumplen, imaginad lo que puede ser que vais a conseguir con un documento que encima no es normativo y no es vinculante. Esto al final se va a quedar en un documento de estos que se terminan poniendo en la biblioteca y que no terminan aterrizando en ningún sitio. Vale, pues nosotros pensamos que esta agenda urbana, que este documento que no era normativo y vinculante, en realidad era una herramienta que el Estado, que el Ministerio ponía a disposición de todos los agentes que tienen algo que decir en los pueblos y ciudades, principalmente de las administraciones locales, para que lo utilizaran. Y para que lo tuvieran pues un poco como un libro de cabecera, en el que cuando tuvieran que tomar decisiones pensaran, oye, ¿esto lo prevé así la agenda urbana o no lo prevé así la agenda urbana? Como una forma de trabajar diferente. Esta forma de trabajar diferente para nosotros es un proceso, algo que no empieza y termina en el momento, sino que está llamado a ir modificándose y a ir adaptándose a las circunstancias de cada momento. Y esta agenda urbana, como decía anteriormente, parte de repente pues de un buen día y se hace la agenda urbana. Pues no, ya hemos visto que tiene un respaldo internacional muy potente, pero es que además a nivel nacional, ya durante mucho tiempo, durante muchos años, se venía trabajando en políticas de carácter integrado, como por ejemplo la Estrategia de Desarrollo Urbano y Local o el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento, etcétera, que eran documentos que a las Agendas 21, por ejemplo, las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que eran visiones que también tenían ese aspecto un poco más de planificación de carácter estratégico, en el que tenían en cuenta muchos más elementos que simplemente el instrumento de planeamiento urbanístico o simplemente la normativa que resultaba vinculante en un momento dado, pero que, pues eso, que no había terminado de cuajar o que directamente pues había tenido en cuenta en algunos instrumentos, pero luego se había olvidado. Bueno, pues la idea es, vamos a aprovechar todo eso que está hecho, vamos a ver en qué ha fallado y por qué algunas cosas no han terminado de aplicarse, y vamos a empezar a trabajar en ello pues de una manera diferente y sobre todo apoyándonos en ese acuerdo internacional, en ese marco internacional que previamente no teníamos. A partir de ahí, otro elemento fundamental que reclama la agenda urbana, tanto para sí misma como para todos los planes de acción que lo implementan, es el hecho de que tengan que ser el resultado de un amplio proceso de participación y del máximo consenso posible. ¿Y por qué es importante esto? Pues en primer lugar, porque solamente cuando te invitan a participar a algo, cuando tú dices lo que piensas, cuando tú puedes opinar sobre algo, realmente esas decisiones últimas las vas a tener en cuenta y vas a confiar en ellas. Te sientes parte de un equipo y tú te sientes con la necesidad de poder decir, bueno, pues yo he detectado este problema y creo que esto puede ser una buena solución. Y si no está esta buena solución, bueno, pues plantearme otra alternativa. Un poco este proceso al que hacíamos referencia anteriormente, ¿no? El sentido de pertenencia a una comunidad, a un equipo. Y por otra parte, la necesidad de consenso. Este consenso cada vez, como podéis imaginar, mucho más difícil de conseguir, pero que lo que busca sobre todo es que se llegue a la mayor acuerdo posible. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos tanto interés en esto? Pues fundamentalmente porque la idea no es que la agenda urbana sea al final un programa simplemente de gobierno. Durante esta época, en esta legislatura, nosotros aplicamos la agenda urbana y luego ya nos volvemos a olvidar. La agenda urbana pretende ir mucho más lejos que eso, pretende ser una planificación estratégica
que incluya medidas a corto, medio y largo plazo. Y eso implica saber dónde estamos hoy, obviamente, pero también saber dónde queremos estar, dónde queremos que nuestro pueblo, que nuestra ciudad esté de aquí a 10, 20 o 30 años. Ese es el enfoque y solamente se puede conseguir desde el consenso. Si una agenda urbana se aprueba solamente por la corporación que en ese momento puntual está en el gobierno, en el ayuntamiento, y con la oposición del resto de los miembros de la corporación, va a ser mucho más fácil que cuando cambie el gobierno ese documento termine en un cajón y se olvide. Si está apoyado en el consenso, va a tener muchísima más legitimidad y permitirá que se le dé continuidad. Ese es un poco el enfoque con el que se piensa, ¿no? A partir de ahí, como decía, ¿qué es la agenda urbana propiamente dicha? Bueno, pues por una parte, cuando aterrizamos esos acuerdos internacionales, sobre todo la Agenda 2030 en España, que seguro que os lo han contado ya muchas veces, el gobierno dice, bueno, vale, hemos firmado, nos hemos comprometido a hacer una Agenda 2030 y ahora esto, ¿cómo lo hacemos realidad en España? Bueno, pues decide juntar a todos los ministerios, a todas las comunidades autónomas, a las entidades locales a través de un organismo que en un primer momento, bueno, pues que tuvo distintas etapas. Primero era un grupo de alto nivel, luego era un comisionado. Bueno, la idea es que era un grupo de trabajo en el que se decía, vamos a identificar todas las actuaciones que se van haciendo desde los distintos departamentos, de las distintas administraciones públicas y que tengan una consecución o que se implique un instrumento para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. A todos esos instrumentos que tenían por su capacidad y por su carácter transversal la posibilidad de contribuir a la consecución de estos objetivos, de más metas o de más objetivos, se les denominó políticas palanca. Y en aquel momento, en el año 2015, 2017, cuando se empezó a trabajar en el plan de acción de la Agenda 2030 en España, se había empezado ya a trabajar también en la Agenda Urbana Española y fue una de las primeras políticas palancas que se identificaron. ¿Por qué? Pues un poco por lo que os decía antes, por la visión tan transversal que tiene la Agenda Urbana Española. Si miramos a la Agenda Urbana Española, estamos hablando de territorio, estamos hablando de problemas de movilidad, de problemas de vivienda, de problemas de pobreza, de cohesión social, de inclusión, de problemas de economía, de tecnología y todo eso, porque al final se da en el espacio donde nos movemos, en el territorio, contribuye a la consecución de las metas más globales. Por eso es una política palanca. Por otro lado, es también una política nacional urbana, como ya hemos dicho, porque responde a esos acuerdos internacionales. Y por otra parte, también he dicho anteriormente que lo que se quería o lo que no se quería era que esto fuera simplemente un documento más de los que se quedan en una estantería. Entonces, para dar un poco de ejemplo en ese sentido, la agenda urbana no simplemente se quería quedar en hacer un diagnóstico y establecer unos objetivos, sino en llevar a cabo realmente actuaciones concretas, en identificar actuaciones concretas que desde el ámbito de competencias del Estado se pudieran llevar a cabo. Entonces, la agenda urbana es también un plan de acción de la Administración General del Estado. A partir de ahí, en un cuarto lugar, es también una guía para que otros agentes, en este caso los ayuntamientos, las diputaciones, el sector profesional, las propias universidades o el sector empresarial, vayan haciendo sus propias agendas urbanas. Por lo tanto, es también una metodología de trabajo, es, como decía anteriormente, una nueva forma de pensar. Pues todo esto es en sí la agenda urbana y todo esto es lo que vamos a explicar ahora. Si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en preguntar o en interrumpir cuando consideréis oportuno, ¿vale? Yo todo el tiempo estoy mirando mi presentación, no veo caras, no veo a nadie y lo mismo estoy hablando sola, o sea que me vais diciendo, ¿vale? A partir de ahí, como documento, ¿en qué constituye? ¿Cuál es el contenido fundamental de la agenda urbana como documento? Bueno, pues la agenda urbana está compuesta, como cualquier estrategia, de un primer apartado que está relacionado con el diagnóstico, con un diagnóstico de la situación. Lo primero que se hizo cuando se elaboró la agenda urbana es, vale, vamos a identificar cómo se encuentra el país, cómo está España en relación con los diferentes objetivos que se habían considerado hasta ese momento importantes, relevantes, y empezó a analizarse desde esa perspectiva. A partir de ahí, una vez realizado el diagnóstico, se identifica, vale, pues ya hemos visto que todo esto es importante para tener en cuenta una planificación de carácter estratégico. Vamos a definir cuáles son esos objetivos estratégicos a los que tendríamos que atender. Y este listado de objetivos estratégicos, en el caso de la agenda urbana, son 10, que a su vez se subdividen en 30 objetivos de carácter específico. Luego, estos 30 objetivos de carácter específico van acompañados de más de 271 líneas de actuación. Líneas de actuación que, como el resto de los objetivos, no son obligatorias, son solamente ideas
son principios, son criterios inspiradores para poder tomar decisiones en relación al cumplimiento de cada uno de estos objetivos específicos o de los objetivos estratégicos. Ahora lo veremos un poco más detallado. A partir de ahí, como cualquier estrategia, de poco sirve que tengamos un diagnóstico de partida y que tengamos muy claro cuáles son las actuaciones que tenemos que hacer si no tenemos cómo medirlos. Por eso es tan importante tener un sistema de indicadores. Este sistema de indicadores en la agenda urbana es de dos tipos. Por una parte están los datos descriptivos de la agenda urbana. Los datos descriptivos son una serie de información que el Ministerio de aquí de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pone a disposición de todos los municipios de más de 5.000 habitantes para que tengan la posibilidad de medirse, autoevaluarse en relación con los 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana. O sea, hay una vinculación entre los objetivos y el sistema de indicadores y estableciendo estudiando esos datos descriptivos nos pueden decir a cada uno de los municipios en qué situación se encuentra en relación con ellos. Y no solamente eso, sino que también le permite al municipio medirse con otros de características similares de otros lados o de otros ámbitos del territorio, del norte, del sur, de costa e interior, de manera que pueda tener más o menos hacerse una idea de, bueno, pues cómo está en zonas verdes, por ejemplo, o si tiene un problema de contaminación, o si tiene un problema de vivienda, pero cómo está otro municipio con una población más o menos similar en relación con esos mismos problemas. Todo eso es información que le permitirá tomar decisiones que realmente sean prácticas y que respondan a unas necesidades. Son, como digo, criterios inspiradores a la hora de hacer y de adoptar políticas urbanas. Pero además de esta serie o de esta batería de datos descriptivos, la agenda urbana recoge un sistema de indicadores. Este sistema de indicadores también va vinculado a cada uno de los objetivos estratégicos específicos y lo que pretende es, bueno, pues de una vez que ya se han identificado las actuaciones, las acciones que cada municipio quiere llevar a cabo, pues medir si realmente dónde estaba en el punto de partida y si realmente se van cumpliendo esos objetivos durante todo el proceso. Como digo, son de seguimiento y evaluación y hay indicadores de tipo cuantitativo, uno por uno, que obviamente se miden por números, o de tipo cualitativo, que son preguntas. Luego veremos también un poco un ejemplo al respecto. Y por último, la propia agenda urbana, como ya decía anteriormente, tiene un plan de acción propio de la Administración General del Estado y una metodología para poder hacer los planes de acción por parte del resto de agentes urbanos. Esto podrá ser por parte de las administraciones locales, preferentemente o prioritariamente, pero también por parte de las universidades, de las propias comunidades autónomas, de los colegios profesionales que consideran que se pueden identificar con las actuaciones que propone la agenda urbana y que cada uno dentro de su ámbito de aplicación puede hacer mucho para conseguirlo, ¿no? Muy rápidamente voy a hacer una breve referencia a cuáles son los principales elementos que a la hora de hacer el diagnóstico de la agenda urbana se pudieron identificar en España, ¿no? Y dentro de los principales problemas o temas que se analizaron fueron todos los relacionados con la demografía. Obviamente los principales retos a los que se enfrenta el país suelen ser retos de carácter sociodemográfico. Y en el caso de España estos retos están muy vinculados por una parte al tema del desequilibrio territorial o por una parte al hecho de que más del 80% de la población de España se concentre en áreas urbanas y estas áreas se encuentren solamente en el 9% del territorio. Estamos hablando, por tanto, de un problema que seguro que a todos os resulta muy familiar, que es el problema de la España vaciada, del reto demográfico. Pero frente a este reto, que es obviamente uno de los grandes problemas, también nos encontramos contra un segundo reto relacionado con la demografía, como es el alto envejecimiento de la población. España es el segundo país europeo con esperanza de vida y el cuarto del mundo con más de 82,8 años de media. Eso que a priori puede ser una buena noticia y de hecho lo es también una forma o un criterio que obliga a repensar qué políticas estamos haciendo en nuestros pueblos y ciudades precisamente para para adaptarnos a estas circunstancias que va a marcar en nuestros próximos años, ¿no? Si cada vez la población es más envejecida, obviamente tendremos que adoptar políticas que tengan en cuenta a las personas mayores y a cómo se van adaptando a sus circunstancias. Y dentro de la demografía también tenemos que hacer importancia y relevancia todo lo que tiene que ver con la pobreza, con la exclusión social, con la causa de la crisis. Estaba muy aumentada, pero cómo buscar opciones precisamente para disminuir esa inequidad. Y para ello, pues fomentar la igualdad de oportunidades, tanto desde la perspectiva de género, de edad o de capacidad.
Bueno, pues si tenemos en cuenta todos estos elementos desde el país, podéis encontrar el diagnóstico en la Agenda Urbana Española, pero nuestra intención, la intención de los planes de acción de la Agenda Urbana a nivel local es que cada uno de ellos vaya analizando todos estos temas dentro de cada municipio. Otro de los temas que suponen un reto importante son los relacionados con el modelo de ciudad que tenemos. Tradicionalmente en España ha habido un modelo urbano, un modelo compacto, complejo y razonablemente denso. Estamos hablando de la típica ciudad mediterránea, que es de ejemplo para muchísimos países, de unas ciudades con buena calidad de vida, pero durante una época determinada, como consecuencia fundamentalmente del desarrollismo, pues se decidió construir muchísima obra nueva a las afueras de las ciudades y cada vez consumir muchísimo más suelo que por otra parte es un recurso natural totalmente limitado, ¿no? Bueno, pues cómo ese cambio de ciudad, ese cambio de pensamiento, ese cambio de paradigma ha venido a suponer muchísimos problemas para el modelo urbano de nuestro país, pues vinculados desde, por ejemplo, a los problemas de movilidad, a los problemas de consumo de energía, a los problemas de contaminación. ¿Cómo podemos darle una vuelta a todo eso? Y podemos adaptarnos para mejorarlos y volver un poco a esa idea de la ciudad compacta de la que tradicionalmente habíamos sido ejemplo. Algo parecido ocurre pues, con temas relacionados con la vivienda o con la mejora de la accesibilidad universal, con la necesidad de fomentar y de impulsar el alquiler frente a la típica forma de pensar más vinculada a la propiedad, ¿no? Bueno, pues todos estos elementos son los que se identifican en el diagnóstico desde la perspectiva del modelo urbano. Si seguimos con otro de los retos fundamentales de la Agenda Urbana Española reconoce, están todos los relacionados con el tema del medio ambiente. España es uno de los países más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Por una parte porque está sujeto a sequías, a incendios forestales, a periodos de inundaciones. Lo estamos viendo desgraciadamente ahora mismo en lo que está ocurriendo en el norte, las altas temperaturas en pleno mes de diciembre, cuando todo se supone que tendría que estar helado y las nieves de las montañas, lo que está habiendo es un deshielo que unido a las lluvias está ocasionando muchísimas inundaciones, ¿no? Bueno, pues son efectos que poco a poco van causando o van teniendo sus consecuencias, ¿no? Pues cómo adaptamos a nuestros pueblos y ciudades a todas esas consecuencias y en su caso cómo lo prevenimos, es que aún estamos a tiempo, y cómo mitigamos esas consecuencias, que es la palabra esta tan de moda que tan de moda se ha puesto, que es la resiliencia ante el cambio climático. Todo eso vinculado a aspectos como la dependencia energética. Cada vez no somos más conscientes de lo vinculados que estamos a las necesidades energéticas, tanto de combustibles fósiles, con todo lo que con el tema de la movilidad, de los coches, de los gasoil, de la gasolina. Todos sois conscientes seguro de cómo se está hablando de esos temas en la actualidad, pero también de esa dependencia energética, por ejemplo, de la electricidad, ¿no? Estamos en un momento especialmente tenso en relación con estos temas, ¿vale? Pues cómo disminuimos esa dependencia energética, cómo mejoramos o cómo actuamos o cómo trabajamos para considerar las energías renovables, cómo evitamos la pérdida de la biodiversidad, de la identidad cultural, y luego un concepto como es la ciudad de proximidad que está a medio camino entre todos los retos medioambientales y los temas propios del modelo de ciudad. En cuanto a los temas medioambientales, porque si estamos hablando de una ciudad de proximidad, obviamente vamos a tener menos consumo de eficiencia energética, vamos a necesitar movernos menos, vamos a necesitar menos coches y vamos a tener que buscar un transporte mucho más sostenible. Pero no solamente por eso, sino porque un modelo de ciudad de proximidad también nos está permitiendo una mejor calidad de vida, más saludable, donde podamos ir caminando de un sitio a otro sin necesidad de coger el coche. Y eso está muy vinculado a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esas ciudades compactas, densas y con multiplicidad o misticidad de usos. Bueno, pues como digo, todo esto está también vinculado a las conclusiones del diagnóstico de la agenda urbana y se pretende que a nivel de cada uno de los municipios que se pongan a trabajar en estos temas puedan hacer su propia evaluación sobre cómo están en relación con todos estos aspectos. Otro de las conclusiones fundamentales de todo el estudio del diagnóstico de la agenda urbana está vinculado directamente a esos elementos, estos instrumentos que hablamos antes que las agendas urbanas internacionales recogían, que son la normativa, que son la planificación, que es la financiación, que es el intercambio de conocimiento, que es la mejora de la gobernanza. Si hablamos de normativa, como decía anteriormente, si en España tenemos algo, son normas, ¿no? Tenemos casi 90 normas de carácter urbanístico que están vigentes y más de 5.000 ordenanzas municipales que de una u otra forma también tienen incidencia en la normativa urbanística. Pero si nos vamos a los temas de planificación nos pasa algo parecido. Más del 82% de los municipios que existen en España, 8.126, disponen de algún plan urbanístico de carácter general. Sin embargo,
no es tanta la proliferación de planes de ordenación del territorio, de planes de planificación territorial a escala regional, donde solamente 8 de las 17 comunidades autónomas se puede decir que realmente tengan una planificación territorial en este sentido. ¿Y por qué es tan importante esta planificación territorial? Pues que porque es la que define desde una perspectiva supramunicipal qué circunstancias tiene cada una y cómo se relacionan los municipios con otros municipios y con el resto del territorio. Y todo ello vinculado obviamente a la transparencia y a los retos que suponen las tecnologías, ya no tan nuevas, pero sí cómo nos enfrentamos a ello desde distintas perspectivas, desde lo que tiene que ver con la brecha entre lo urbano y lo rural, o la propia brecha generacional, cómo las personas mayores se relacionan con el tema de las tecnologías y cómo lo hacen los jóvenes, o cómo eso puede ocasionar además una brecha que genere muchísima impotencia y que muchas personas mayores no puedan acceder a servicios que antes sí tenían, cuando nosotros nos pensamos que en realidad vamos mejorando y es todo lo contrario. O directamente a una brecha vinculada, pues eso, al territorio donde nos podamos encontrar, ¿no? Pues todos estos elementos son también elementos que aparecen en el diagnóstico de la agenda y que deben de aparecer en cualquier diagnóstico de cualquier planificación estratégica a nivel local, de universidad o también de cualquier colegio profesional. Como digo, todo lo que he dicho es un poco la parte más de diagnóstico, pero cuando ya analizamos el diagnóstico, eso nos permite identificar, estudiando los datos, cuáles son los objetivos entonces a los que realmente tenemos que mirar cuando miramos a las ciudades, cuando las analizamos. Nos paramos a pensar en nuestras ciudades y decimos, bueno, tenía un problema de reto, un problema de modelo de ciudad, un problema de cómo mi ciudad se relaciona con el entorno, pero a lo mejor también tengo un problema de movilidad, pero resulta que tengo problemas de cohesión social porque tengo muchísima migración, pero tengo muchas personas mayores, pero tengo gente joven. ¿Cómo articulo todo eso? Pues identificando una serie de objetivos. Unos objetivos que en el caso de la agenda urbana son 10. Es un marco estratégico. Y son estos 10 no porque de repente lo mismo se improvisara sobre la marcha, sino porque responden a todos los acuerdos internacionales y porque han sido los que han sido la consecuencia de un gran y amplio consenso y participación que os he contado anteriormente, que fue el que permitió la elaboración de la propia agenda urbana. Si veis estos objetivos de la agenda urbana, muchos de vosotros diréis, bueno, pero vamos, aquí tampoco estáis descubriendo la pólvora, o sea, esto es la cosa más básica del mundo. Son objetivos muy simples, que no descubren nada nuevo y que lo que van es de lo más general a lo más particular. Y si analizáis cada uno de ellos, os daréis cuenta un poco cuál es el enfoque. No se trata de, por hacer documentos muy importantes o muy relevantes, hacer algo muy sofisticado con muchas metodologías y muchas medidas. No, no. Aquí lo que se busca es hacer un documento lo más simple posible que pueda resultar de aplicación y ser útil tanto a municipios de 200 habitantes como a grandes ciudades como pueden ser Madrid. Y luego os cuento en qué momento nos encontramos ahora. Por eso la idea y por eso el lenguaje del documento es un lenguaje muy sencillo. En este objetivo estratégico número 1 podemos hablar de ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Por lo tanto, ¿de qué se está hablando en este objetivo estratégico? Pues de cómo el pueblo y la ciudad se vinculan con su entorno. Como decía anteriormente, cada objetivo estratégico se articula a su vez entre objetivos específicos que ayudan a constituir o a recoger de manera un poco más extensa estos objetivos estratégicos. Vale, pues nos vamos al objetivo estratégico número 2. Hablamos de evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. ¿De qué estamos hablando aquí en realidad? Pues del modelo de ciudad, ese modelo al que hemos hecho referencia antes, de cómo queremos que estén las ciudades compactas, como densas, que tengan multiplicidad de usos, que sean ciudades de proximidad. Todo eso es lo que se recoge en este objetivo 2. En función de cómo esté diseñada la ciudad, vamos a tener más o menos problemas en relación con el resto de objetivos. Por eso es importante que todos ellos estén vinculados entre sí. No podemos hablar de modelo de ciudad si no tenemos en cuenta cómo la ciudad se relaciona con su entorno o cómo una ciudad, en el caso de ciudades intermedias, por ejemplo, se relaciona con los pueblos más pequeños que tiene alrededor, a lo mejor como cabecera de comarca. Todo eso es lo que hay que estudiar de manera totalmente transversal y por eso es tan necesario, e insisto tanto en la necesidad de hacer un buen diagnóstico previo. Si nos vamos al objetivo 3, estamos hablando de prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Estamos hablando un poco, ya habíamos detectado en el diagnóstico los grandes retos y vulnerabilidades que tenía España en relación con estos temas. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer desde pueblos y ciudades para mejorar estas circunstancias. Y podemos hacer desde todas las perspectivas. Por una parte, lo podemos hacer si lo tenemos en cuenta con el objetivo 1 de cómo nos relacionamos con el entorno en el que vivimos. Tenemos, por ejemplo, infraestructuras verdes que unen el modelo urbano con el modelo rural. Podemos ir caminando de un sitio a otro a través de parques verdes conectados entre sí, por ejemplo.
cómo estamos contribuyendo con ese tipo de infraestructuras verdes o azules o mejorando la integración del río en la ciudad con todo lo que tiene que ver con la mejora de la resiliencia urbana o de la mejora de los impactos del cambio climático. Pues bajando la huella de calor, el efecto isla de calor, contribuyendo a bajar la contaminación, quitando el espacio a los coches que contaminan más, permitiendo que estemos haciendo una ciudad de proximidad porque podemos ir caminando con sensación de seguridad y accesibilidad de unos lugares hasta otros. Como veis, todo está relacionado entre sí, no estamos hablando de políticas estanco. Si nos vamos al objetivo estratégico 4, hacemos una gestión sostenible de los recursos y favorecemos la economía circular. La primera gestión sostenible de los recursos de los que tenemos que hablar desde las ciudades es precisamente la conservación del suelo como un recurso natural limitado, lo comentaba antes. Pero a partir de ahí tenemos que buscar todas las fórmulas posibles para poder cambiar esa economía lineal a la que estamos muy acostumbrados, en la que tú compras algo, lo utilizas, se destroza, lo tiras y vuelves a comprar otra cosa diferente, a intentar reutilizar, que no es más que lo que se ha hecho toda la vida de manera tradicional, pero que durante una época determinada pues nos hemos acostumbrado al consumismo. Bueno, pues cómo reutilizamos los materiales, cómo le damos una segunda vida a todos ellos y sobre todo cómo intentamos que los materiales que utilizamos en nuestra vida diaria tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Si nos vamos al apartado 5, al objetivo estratégico 5, está muy vinculado con todos los anteriores, desde cómo nos relacionamos con la estructura y el territorio, porque la movilidad genera infraestructuras que estructuran el territorio, vale la redundancia, pero por otra parte, también con el modelo urbano. Si hablamos de una ciudad de proximidad, estamos hablando de una ciudad, como decía antes, peatonal, en la que podamos caminar de un sitio para otro, en la que el espacio se recupere para las personas y no esté ocupado solo y exclusivamente para los coches o para los vehículos privados, en donde la movilidad sea lo más sostenible posible, con un transporte público eficiente y eficaz. Pues todo esto está relacionado entre sí. Si nos vamos al objetivo 6, vinculado a la necesidad de fomentar la cohesión social y buscar la equidad, obviamente es en los pueblos y en las ciudades donde se produce donde se producen las relaciones humanas, donde todos nos conocemos y todos nos encontramos, donde llega la inmigración, donde hay personas de todos los niveles, donde vivimos y convivimos entre nosotros. Bueno, pues cómo hacer todo eso y fomentar esa cohesión social y buscar esa equidad entre personas mayores, personas jóvenes, mujeres, niños y demás, es como estamos trabajando en el objetivo estratégico 6. Si nos vamos a impulsar y favorecer la economía, algo parecido nos ocurre. Hasta ahora, en documentos anteriores, como podrían ser, por ejemplo, las Agendas 21, se prestaba especial atención a los aspectos medioambientales, sobre todo, pero también de alguna manera a los aspectos sociales. Así, bueno, sí, también a los aspectos sociales, pero muy poquito a lo que tenía que ver a los aspectos propiamente económicos. Era como que esa parte de la planificación le correspondía a otras profesiones, a otras titularidades y, por tanto, era un enfoque que no estaba directamente vinculado a la planificación estratégica desde la perspectiva urbana y territorial. Bueno, pues obviamente de cómo están diseñadas las ciudades también va a depender muchísimo cuáles son las formas de vida que tengamos en ellas y cómo nos coordinamos entre pueblos y ciudades, por ejemplo, es un buen motivo para establecer, pues si vivimos de un turismo sostenible, si vivimos de una industria lo más sostenible posible, cómo la localizamos, dónde la ubicamos dentro del espacio, dónde tenemos las viviendas diseñadas en relación con dónde están los servicios o con dónde están los lugares a donde tenemos que desplazarnos para el trabajo. En relación con la vivienda, obviamente, la vivienda es una de las políticas más importantes dentro de una ciudad, de un pueblo. Y a partir de ahí tenemos que tener en cuenta, por una parte, intentar buscar, fomentar, impulsar la posibilidad de acceder a una vivienda, pero también el hecho de que aquellas personas que son especialmente vulnerables puedan tener ese derecho de una manera pues, basada sobre todo pues, en políticas de alquiler social o en políticas de vivienda pública. Y todos estos objetivos, del 1 al 8, no tendría mucho sentido o estaríamos en lo que ya pasaba de hace 20 años si no tuviésemos en cuenta también otro elemento que resulta fundamental y que también es muy transversal, que son, como antes hablábamos, las tecnologías. Y es fundamental buscarnos, apoyarnos en las tecnologías y en la innovación para poder conseguir el resto de los objetivos, que se pueden conseguir, obviamente, desde las formas más tradicionales, desde los instrumentos de planeamiento, desde la planificación, desde la adopción de acuerdos, pero también con métodos innovadores, con fórmulas diferentes que no se han estudiado anteriormente y que las tecnologías permiten ahora y antes no. A partir de ahí es donde estamos hablando de innovación de carácter digital. Os animaría, si estáis interesados, en el caso de los estudiantes sobre todo,
pues a que hagáis una revisión, por ejemplo, de proyectos de ciudades que forman parte de la red de impulso. Son proyectos de carácter totalmente innovador en la que se toman decisiones tan increíbles, o increíbles, por lo menos para mí lo son, en los que, por ejemplo, pues yo qué sé, pues se regula con las tecnologías desde el encendido de las farolas hasta la luz, hasta cuánto se gasta por parte de todo el municipio, y todo eso está formado parte de Global Data y los datos se comparten. Y todo eso, cómo se hace sobre todo con unas garantías de seguridad importantes, y cómo se gestiona por parte del ayuntamiento para dotar de mejores servicios públicos a los ciudadanos, están relacionados con este objetivo estratégico número 9. Y por último, el objetivo estratégico número 10, que es el que está vinculado directamente con los instrumentos de la gobernanza. Esos instrumentos a los que hacía referencia anteriormente, la normativa, la planificación, la financiación, el intercambio de conocimiento y la gobernanza. En cada uno de los ayuntamientos o cada una de las comunidades autónomas o cada una de las universidades, estos instrumentos van a ir variando porque el enfoque de cada ámbito de aplicación va a ser muy diferente. Hay ayuntamientos que van a tener capacidad para hacer algo de materia normativa porque van a tener que aprobar determinadas ordenanzas, pero la mayor parte de las competencias le van a corresponder en materia normativa a las comunidades autónomas o incluso al Estado. Por contra, hay otras políticas, como pueden estar relacionadas con la gobernanza, que van a estar directamente dependiendo de las administraciones locales, como es el caso de la participación o de la sensibilización más cercana al ciudadano, que en este caso correspondería mucho a las universidades desde la formación. Como ves, está todo muy vinculado y muy relacionado entre sí, y esta es fundamentalmente la gran novedad que aporta la agenda urbana. Van a ser 3, os las iré diciendo a lo largo de la tarde, pero la primera de ellas sobre todo es esta articulación de carácter transversal y vinculada entre sí de todos los objetivos de la agenda. Intentar, como decía antes, trascender el tema competencial para tener una visión mucho más transversal de todo lo que queremos para nuestras ciudades y de cómo queremos diseñarlas, por lo menos tenerlo todo en la cabeza. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Pues nada, yo sigo aquí con mi rollo, pero llegamos a la parte más de los indicadores. Hemos identificado cada uno de los objetivos estratégicos. En este caso nos quedamos en el objetivo estratégico 1, hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Este objetivo estratégico 1 se subdivide en otros 3, que son objetivos específicos. En este caso son 3, en el objetivo estratégico 2 hay alguno más y en otros hay simplemente 2, ¿no? Son en total, como decía anteriormente, 31. Dentro de los objetivos específicos, pues tenemos 3, ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial, lo que estamos diciendo antes, de manera consolidada, sin excesivo desarrollismo, conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje, mejorar las infraestructuras verdes urbanas y vincularlas con el contexto natural, ¿vale? Estos son los objetivos, ¿vale? ¿Y cómo sabemos cómo nos encontramos nosotros en relación con esos objetivos? Pues con los datos descriptivos que hemos contado antes, teniendo en cuenta cuál es la variación de la población, la superficie del suelo no urbanizable, el suelo urbano discontinuo, el porcentaje de suelo urbanizable delimitado, la superficie de infraestructura de transporte. Si analizamos todos estos datos descriptivos, que son los que el Ministerio pone a disposición de todos los municipios de más de 5.000 habitantes, simplemente hay que entrar en la web, solicitarlos y se os remiten, podéis tener una visión, una fotografía muy clara de cómo está el municipio en relación con este objetivo estratégico. Pero además, como permite compararlo con otros municipios similares, podéis además ver si este es mejor o peor que el vecino de al lado o que el de frente. Y en este caso, si las circunstancias son muy similares, decir, oye, pues si yo tengo que adoptar una política y tomar unas decisiones, me parece más interesante que le hagan este sentido o que le hagan este sentido contrario. A partir de ahí, los indicadores a los que hacíamos referencia anteriormente, tenemos el mismo objetivo estratégico y los objetivos específicos de una serie de indicadores. Cualitativos son preguntas y cuantitativos a través de números. Los cualitativos son tan fáciles como, en este caso, por ejemplo, conservar y mejorar del patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural o instrumentos equivalentes para asegurar su adecuada conservación y puesta en valor? Pues sí o no. Si lo dispones, pues vale, vamos a medir cómo seguimos trabajando. Si no lo dispones, vamos a empezar por ahí, vamos a elaborar ese plan, vamos a ver qué tenemos desde el patrimonio natural y cultural y cómo podemos asegurar que esté lo más conservado posible. Pues esa es un poco la fórmula de trabajo que se propone en la agenda urbana. Como podréis ver, nada especialmente complejo, nada especialmente
trabajoso, entre comillas. Todo obviamente supone un esfuerzo, pero no estamos hablando de hacer grandes teorías, estamos hablando de la práctica del día a día de un ayuntamiento que tiene muchísimos problemas y que esto lo que tiene que ser es una herramienta para ayudarles a gestionar, no para complicar más el trabajo, ¿no? Por lo menos ese es el planteamiento con el que se está haciendo. Y precisamente con ese mismo planteamiento, lo que se hace es una alineación, un alineamiento de todos los objetivos y de todas las metas de la agenda con los documentos internacionales. No se trata de que cuando de repente la administración local tenga que reportar cómo está en relación con los indicadores de la Agenda 2030, que diga, bueno, pues voy a presentar los indicadores de la Agenda 2030 y ahora voy a dedicarme a hacer lo mismo para los indicadores de la Agenda para la Unión Europea y ahora lo mismo para la SEDUSI y ahora lo mismo para la Agenda... No. La idea es que si tú tienes un plan de acción de agenda urbana, como están alineados todos los objetivos y también están alineados la mayoría de los indicadores, con un solo documento tú puedas intentar dar respuesta a todos los objetivos y todos los indicadores que se plantean desde todos los acuerdos internacionales y nacionales que ya hemos visto. A partir de aquí, seguimos. Estamos hablando de cuáles son los planes de acción de la agenda urbana española. Vale. ¿Qué son? Esa sería un poco la pregunta fundamental. Ya tenemos claro qué es la agenda urbana. Marco internacional, agenda urbana española. ¿Cómo vamos aterrizando todo esto? Bueno, pues ya estamos a nivel estatal, ahora vamos a decir, vale, ahora ¿cómo esto llega realmente a los pueblos y ciudades? Pues a través de planes de acción. ¿Y qué son los planes de acción? Pues en realidad son programas consensuados, por los motivos que os he dicho antes, de puesta en marcha, de implementación, de acciones, de proyectos, de actuaciones que implica un compromiso por parte de la administración pública o de los sectores implicados para orientar esas medidas, esas actuaciones que queremos llevar a cabo y conseguir los objetivos de la agenda. Entonces, si yo estoy en mi pueblo, estoy en mi municipio, estoy en mi ciudad, lo que digo, vale, ¿qué es que decido que me parece que es útil? Que es que yo voy a dejar de pensar en mi ayuntamiento por áreas. Esta es de medio ambiente, estos se encargan de eso, pero yo no quiero saber nada más. Y aquello es de urbanismo y los otros son de movilidad y tal. Y de repente pienso yo, pero vamos a ver si estamos todos trabajando en el mismo territorio. Vamos a pararnos, vamos a hablar entre nosotros y vamos a ver qué decisiones estamos tomando, porque a lo mejor el de urbanismo y el de medio ambiente están haciendo cosas que no tienen relación entre sí y que uniendo esfuerzos podrían conseguir muchísimo más, ¿no? Pues esa es un poco la idea fundamental de toda esta fórmula de trabajo. ¿Y cómo hacer todo eso? Pues a través de un diagnóstico que es el que hemos visto anteriormente. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues identificamos actuaciones. Actuaciones que son las que componen estos planes de acción. Planes de acción local de la Agenda Urbana Española. Como os decía anteriormente, también hay un plan de acción propio de la Agenda Urbana para la Administración General del Estado. ¿Cómo se clasifica en el caso de la Administración General del Estado estos planes de acción? Pues como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta los diferentes instrumentos, herramientas que ya identificaba la Agenda Urbana internacionales. El Plan de Acción de la Agenda Urbana Española prevé medidas en materia de normativa, de planificación, de financiación, de gobernanza y de intercambio de conocimiento. Si hablamos de normativa, pues la Agenda Urbana Española dice, pues hay que trabajar en materia de normativa haciendo una ley de vivienda digna y adecuada y también haciendo una ley que permita garantizar la seguridad jurídica en el planeamiento. Seguro que a todos os resulta familiar el hecho de que los instrumentos de planeamiento son especialmente rígidos, especialmente complejos y que revisar ahora mismo el Plan General de Ordenación Urbana puede ser una tarea inabarcable e inalcanzable por el tiempo en el que se tarda en tramitar cualquier tipo de revisión o cualquier tipo de modificación, por el número de informes sectoriales que hay que pedir, pero sobre todo puede ser muy frustrante si cuando se ha conseguido hacer ese trabajo durante mucho tiempo, cuando de repente alguien lo impugna, se lo llevan a los tribunales y directamente el tribunal decide que por un defecto formal, como puede ser que falte pues, un informe o cualquier cosa, en lugar de subsanar esa parte, lo anula absolutamente todo por considerar que el instrumento de planeamiento es un instrumento de carácter normativo y reglamentario y que por tanto en ello no se aplica la nulidad parcial, sino que la nulidad por un defecto de forma es una nulidad radical, total. Bueno, pues ¿cómo evitar eso? ¿Cómo buscar soluciones para poder afrontar este tipo de problemas? Pues vamos a hacer una ley. Bueno, pues ese es el compromiso que tiene la Administración General del Estado con la Agenda Urbana, que en materia de normativa va a trabajar en ese sentido. Lo mismo, y no voy a extenderme aquí, pero por ejemplo lo mismo ocurre en el caso de las estrategias de la planificación. Pues establecer una estrategia de vivienda, de estrategia de rehabilitación energética, establecer un seguimiento y una continuación de los planes y de las estrategias que desarrollen la propia agenda urbana, etc.
Si nos vamos a hablar de la gobernanza, pues lo hemos dicho anteriormente, hablamos de la gobernanza desde todas las perspectivas. Desde la agenda urbana se ha propuesto trabajar dentro del ámbito de nuestras competencias para intentar mejorar la coordinación entre los distintos ministerios que tienen que ver con algo o con temas de agenda urbana, pero no solamente, sino también con las administraciones locales, las autonómicas, con la universidad, cómo coordinarnos entre nosotros, cómo apoyarnos unos a otros para poder conseguir los objetivos que buscamos, prestar apoyo técnico a los ayuntamientos para que puedan elaborar sus propios planes de acción, fomentar la transparencia y la participación pública, en nuestro caso a través de la web de la Agenda Urbana Española, intercambiando el conocimiento y la información de la que disponemos. Y por otra parte, como no puede ser de otra manera, porque es interesante, a los que sois profesionales o a los que sois ahora mismo estudiantes y pronto tenéis que enfrentaros a la vida profesional, os dejo simplemente como idea de profesión o como idea de trabajo, como nicho de actividad, el tema de las estadísticas y del control de la información. En España uno de los principales problemas que tenemos es precisamente cómo acceder a esta información para poder tomar decisiones bien fundamentadas de acuerdo con datos, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, elaborar la agenda urbana y el diagnóstico ha sido realmente complejo porque no es tan fácil como pudiese parecer al principio, en principio, poder obtener esta información ni siquiera a nivel estatal, ¿no? Pues mira, pues por ejemplo, pues eso es fundamental. Tener información con datos y con estadísticas es lo que nos va a permitir tomar buenas decisiones. Por eso también es tan importante lo que decía antes, ¿no? De la innovación digital y de todas estas informaciones vinculadas a las Open Data que nos pueden dar muchísima utilidad, tienen sus riesgos obviamente, pero nos pueden ser de mucha utilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si hablamos de financiación, hablamos obviamente de la necesidad de alinear las ayudas. A veces pensamos que no hay ayudas y si te paras a analizarlas, hay muchas más ayudas de las que realmente pudiese parecer. El problema es que no están articuladas entre sí, no están alineadas, a veces incluso se hacen la competencia o no son compatibles entre sí. Pues cómo identificar todo este tipo de fuentes y cómo organizarlas de tal manera que respondan a objetivos que sean compatibles entre sí, es otro de los objetivos que se plantea el plan. En este caso, por ejemplo, si hablamos del plan de transformación, recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Pues es uno de estos datos que nos pone de manifiesto que hay muchísimo dinero, pero no siempre está muy claro dónde se quiere destinar, ¿no? Pues vamos a identificar proyectos que estén ya pensados, que respondan a una reflexión previa, que formen parte de una estrategia de ciudad antes de ir a buscar los fondos. A veces el problema no es tanto ir a buscar el dinero, sino saber realmente para qué nos resulta necesario el dinero para que no se convierta en una propia trampa. Buscar difusión e intercambio de conocimiento, pues lo que estamos diciendo, o sea, si todo esto no se conoce, si no se difunde, no solamente ya entre los profesionales encargados de aplicarlo, hablo de administraciones o de funcionarios de las administraciones públicas, sino con carácter general, por parte de todos los ciudadanos, por parte de los estudiantes que salen ahora, que no simplemente tengan que estudiar, en el caso, por ejemplo, de urbanismo, los instrumentos de planeamiento de toda la vida, sino que sean capaces de ver esa nueva forma de pensar de manera totalmente estratégica, multidisciplinar y multisectorial. Y para ello es necesario contar con planes de comunicación y con planes de formación. En el caso de España, por ejemplo, se ha celebrado en la primera semana del mes de octubre el Foro Urbano Nacional, que es un foro que estuvo respaldado por Naciones Unidas y que ha supuesto un encuentro, además un buen encuentro después del año duro de la pandemia en Sevilla, en el que se ha venido a hablar de todos estos temas que estamos hablando aquí por parte de todos los involucrados, agentes tanto de la administración local como autonómica como de las universidades. Os animo también a visitar la web de la Agenda Urbana Española, donde están colgados algunos de los vídeos de las charlas que se dieron y realmente creo que pueden ser de muchísima utilidad por lo interesante y por lo innovador sobre estos temas si estáis interesados en ellos. Trabajar en redes. El trabajo en redes es un trabajo fundamental y es el ejemplo más paradigmático de cómo intercambiar conocimiento. Trabajar en red supone aprender de lo que hacen los demás y tanto de lo bueno como de lo no tan bueno, y sobre todo pues aprender de las experiencias de los que ya han pasado por el camino donde tú estás comenzando, por ejemplo, ¿no? Y por eso resulta, como digo, fundamental. Y algo parecido ocurre con el tema de fomentar experiencias y proyectos piloto. En el caso de proyectos piloto de la Agenda Urbana Española, se identifican portales de aquellos planes de acción locales que los ayuntamientos están haciendo y que por su singularidad, por su calidad o por los representativos que resultan, se han identificado como proyectos piloto porque pueden ser buen ejemplo para que otros municipios de características similares puedan elaborar los suyos propios, ¿no?
Y luego, pues dentro de otras fórmulas de trabajo, pues hablamos un poco de esos partenariados similares a los que existían en la Agenda Urbana para la Unión Europea, que implica grupos de trabajo por temáticas. Poner en común, pues yo qué sé, pues si hay 3 municipios que le interesa muchísimo porque quieren abordar un plan de rehabilitación o de regeneración urbana y no saben cómo hacerlo, pues colaboran entre sí para poder llegar a la consecución de esos objetivos. Ese es un poco el enfoque con el que se habla de este tipo de intercambio de conocimiento. Y por supuesto, pues eso, desde la formación. Por un lado, desde la capacitación técnica a los propios técnicos de los ayuntamientos, a internos, pero también cuando se habla de los procesos de participación a los ciudadanos. No podemos pedir que los ciudadanos participen y opinen si no previamente no se les ha dado formación, si no son sensibles a las necesidades y a que ellos son o tienen la posibilidad de poder decidir qué es lo que se hace en su entorno. A partir de ahí, la formación al sector profesional, a colegios profesionales, la participación en jornadas, en difusión, por supuesto la colaboración con las universidades, desde este tipo de jornadas de formación, de contar qué es la agenda o de cómo hacerlo, en plan de acción y demás, hasta cualquier otro tipo de información relacionadas con los criterios y con los pilares de la sostenibilidad. Y para nosotros otro de los elementos fundamentales también es llegar a los niños. Por eso se ha elaborado se ha trabajado en un protocolo de actuación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se ha elaborado una guía didáctica para los más pequeños para contarles la agenda urbana española, y también se está estableciendo una colaboración con una red de escuelas para trabajar y elaborar agendas urbanas escolares. Como digo, la idea fundamental es eso, ¿no? Cómo articular desde muy pequeños que cualquier persona es capaz de poder decidir sobre el entorno que quiere y qué condiciones y qué circunstancias, ¿no? Llegados a este punto, tenemos, vale, ¿y cómo se hace todo esto? ¿Cómo conseguimos que haya planes de acción local de la agenda urbana española? ¿Cuál es la metodología? Ya tenemos muy clara cuál es el marco internacional, cuál es la agenda urbana, cuáles son sus objetivos, qué tenemos que hacer un plan de acción, pero ¿cómo tenemos que hacer ese plan de acción? Bueno, los planes de acción no son más que lo que ya he dicho sobre la agenda urbana. Es una política estratégica, un plan de acción, es un concretar, es establecer actuaciones, proyectos, programas muy concretos relacionados con cada uno o vinculados con cada uno de los objetivos estratégicos específicos. No todos los planes de acción tienen que trabajar sobre todos los objetivos, no, pero sí que tienen que tener un diagnóstico donde se analicen todos los objetivos. En función de ese diagnóstico, yo como corporación local, como universidad, voy a definir aquellos que a mí me resultan de aplicación o que tengo mayor debilidad o que tengo mayor amenaza o por el contrario, donde veo mayor oportunidad, y voy a hacer esa actuación. Pero voy a priorizarlas, voy a organizarlas y voy a hacerlas a corto, medio y largo plazo. El plan de acción, como la propia agenda urbana, lo que busca es cambiar la forma de mirar a las ciudades, intentar ver una política holística y transversal desde el pueblo de la ciudad, que no solamente sea una suma de proyectos sectoriales que no están vinculados entre sí, sino que realmente todos respondan a esa idea a la que hemos hablado antes de articulación. Una visión integrada. Cuando hablamos de integrado, no hablamos de integral, hablamos de que tengan en cuenta los 3 aspectos de la sostenibilidad, el social, el económico y el medioambiental. Y a partir de ahí, pues no implica todo esto, como en el caso de la agenda urbana, que venga, pues hacemos borrón y cuenta nueva, todo lo que hemos hecho de aquí para atrás no sirve para nada, de aquí para adelante donde vamos a empezar a trabajar ahora, porque ahora lo vamos a hacer bien y nunca lo hicimos bien, ¿no? Todo lo contrario, todo lo que se ha hecho seguro que ha estado bien, hay que aprovecharlo, hay que seguir trabajando en esa línea, pero teniendo en cuenta pues ese diagnóstico que hemos hecho y ver si lo que hemos hecho, estaba bien orientado, nos conviene mantenerlo y continuarlo. Si por el contrario, oye, pues mira, estuvo bien en su momento, pero ahora vamos a intentar ir por otro camino, ¿no? En definitiva, lo que se busca fundamentalmente es contribuir a que esos objetivos globales de los que hablábamos al principio se puedan conseguir actuando directamente en el ámbito local. ¿Y cómo se hace todo esto? Pues hace desde la perspectiva del liderazgo y la coordinación. Si antes hablamos de la importancia del consenso, sobre todo en el caso de los planes de acción de las administraciones locales, es importantísimo que se tenga el liderazgo por parte del alcalde y un liderazgo también técnico. ¿Y por qué es tan importante? Porque si lo que estamos hablando desde una visión transversal que debe ser creída por todo el ayuntamiento. Si al final el liderazgo se lleva solamente por parte de una consejería, va a ser más difícil que las demás consideren que también les afecta. Mientras que si el liderazgo de elaborar un plan de acción le corresponde al alcalde o le corresponde a un órgano de gobernanza de carácter transversal, va a ser mucho más fácil que todos ellos se involucren.
La coordinación, obviamente, fundamental. La participación ciudadana. Sin participación ciudadana efectiva, no simplemente por tener una foto en la que se han reunido otros vecinos, sino que realmente se haya intentado, se haya sensibilizado previamente para garantizar que existe la máxima participación posible, podemos hablar realmente de un plan de acción, ¿no? Y como decía antes, consensuado, o por lo menos con el máximo consenso posible. ¿Para qué? Pues para dar esa visibilidad que vaya mucho más lejos de una sola legislatura, sino que nos permita ver dónde queremos que esté nuestro municipio de aquí a X años. ¿Y cómo se elaboran entonces estos planes de acción? Pues se elaboran a través, o la metodología que se propone en la agenda es una metodología muy simple. Es una metodología que parte de una serie de preguntas que en realidad son las mismas preguntas que se hacen en los partenariados de la Agenda Urbana Europea a los que hacía referencia anteriormente. Y como veis, estas preguntas no van, o sea, al final van al mismo sitio, que es todo lo que os he contado, ¿no? Tienen que empezar por un diagnóstico, porque es que es inevitable, cualquier estrategia empieza así, sabiendo dónde estamos, identificando cuáles son las actuaciones, las amenazas, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, cuáles son las debilidades, pues cómo lo voy enfocando a partir de un análisis del territorio y de cómo el territorio se relaciona entre sí. A partir de ahí se identifican aquellas acciones que ya se están desarrollando en relación con los objetivos de la agenda urbana. O sea, yo he analizado, he cogido la agenda urbana y me he puesto mis objetivos y he dicho, vale, pues cómo estoy en relación con cada uno de ellos, ya tengo mi diagnóstico. Ahora voy a identificar qué actuaciones tengo en relación con cada uno de ellos, que ya estoy haciendo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahora os voy a contar cuál es la herramienta que nosotros proponemos para utilizar. Pero una vez que tengo identificadas estas acciones que ya he hecho, voy a ver las que puedo hacer y las que puedo impulsar. ¿Cómo las voy a hacer? ¿Cómo las voy a implementar? ¿En qué plazo de tiempo? ¿A corto, medio y largo plazo? ¿Lo puedo hacer yo solo? ¿Lo puedo hacer a través de otros ayuntamientos, con otros municipios, con otra administración autonómica o con la administración estatal, con las universidades, a lo mejor a través de su colaboración, con las escuelas o con los colegios profesionales? Y a partir de ahí, ¿cómo realizo el seguimiento y la evaluación de cada una de estas actuaciones? A través de una serie de indicadores de seguimiento que me permitan ver desde dónde parto y hacia dónde quiero ir y si realmente estoy cumpliendo o no. Si no, me estoy haciendo trampas al solitario, ¿no? Es la forma un poco de que realmente estas acciones sean efectivas y eficientes. La segunda de las fichas que propone la metodología de la agenda urbana es un análisis DAFO. Un análisis DAFO que ya está hecho. Y que está hecho no porque aquí nosotros hayamos dedicado a hacer un análisis DAFO de todas las ciudades de España, sino porque lo que hemos hecho ha sido analizar todos los análisis DAFO que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes hicieron en la convocatoria de ayudas de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado. Entonces, analizando todas esas estrategias, nosotros hemos ido haciendo análisis DAFO en relación con cada uno de los objetivos estratégicos de la agenda, de tal manera que cuando un municipio quiera hacer su propio análisis, su propio diagnóstico, pueda irse allí y decir, bueno, ¿y a mí esto me pasa? ¿Esto para mí es una debilidad, es una oportunidad? O mira, a mí esto ni me aplica, paso al siguiente, ¿no? Eso es un poco la metodología que propone la agenda, un instrumento, como digo, muy sencillo. La tercera herramienta sí que es sencilla, hasta un nivel que da hasta vergüenza, pero que nosotros claro, consideramos que es una herramienta muy, muy útil, porque para nosotros es una herramienta de gobernanza. ¿Y cuál es esa herramienta? Pues una tabla Excel, lo más básico que os podáis imaginar. Una tabla Excel en la que de la manera vertical se recogen los objetivos estratégicos de la agenda urbana y en la horizontal se encuentran los objetivos específicos. Dentro de cada uno de estos objetivos específicos lo que se recogen son las líneas de actuación que propone la agenda urbana. Posibles líneas de actuación que son, como decía antes, pues fórmulas para cumplir con los objetivos específicos y estratégicos. Por ejemplo, aquí, ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. El objetivo específico sería el 1.3, mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. Y aquí la idea es, pues podemos aprovechar las vías pecuarias e incorporarlas con criterios de conectividad ecológica y como fórmula para combatir la despoblación. ¿Vale? Oye, pues yo ya tengo aquí una línea de actuación que me dice, ¿y cómo puedo hacer yo una infraestructura verde en mi municipio? Oye, ¿tengo vías pecuarias? ¿Y en qué estado están las vías pecuarias? ¿Se siguen utilizando? ¿No se siguen utilizando? ¿Podemos conservarlas? ¿Podemos recuperarlas? A lo mejor esa vía pecuaria resulta que es el sitio perfecto pues, para hacer una ruta de senderismo por la zona. Pues eso. De esto se trata, de buscar ideas, de buscar fórmulas sencillas, entre comillas, habrá unas más muy sencillas, otras más complejas, que nos permitan decir, vale, pues con esta actuación yo puedo conseguir este objetivo específico y con él conseguir este objetivo de carácter estratégico. Pero además,
de esas metas urbanas, de esas metas globales, de la Agenda 2030 y de todo lo demás, ¿no? Como veis, la agenda urbana es simplemente eso, una herramienta. A partir de aquí, estas son las líneas de actuación y los objetivos específicos. ¿Qué tengo que ver? Bueno, pues nuestra propuesta, y por eso decía que a nosotros nos gusta llamar que este Excel es una herramienta de gobernanza, lo que tengo que hacer o lo que se propone es que este Excel vaya pasando por todos los departamentos de un ayuntamiento o de una administración o de una universidad y que cada uno de los profesores de los departamentos de la universidad, de las facultades o que cada una de las concejalías de un ayuntamiento vaya diciendo, oye, ¿yo hago algo relacionado con esto? O sea, con alguno de estos objetivos. ¿Estoy haciendo algo? Evaluar el coste de la expansión urbana descontrolada, incluyendo todo estructural. Incrementar la capacidad de los tejidos urbanos excesivamente laxos. Buscar el equilibrio. Vale, ¿yo de esto estoy haciendo algo? Hola, pues es que yo soy de la Consejería de Movilidad. Pues resulta que sí, porque claro, la capacidad para mí es fundamental. Cuando más compacta es la ciudad, mucha menos movilidad tengo. Entonces, pues me viene bien porque así, pues, bueno, pues eso. ¿Qué es lo que yo he hecho para solucionarlo aquí? Pues lo identifico, lo pongo aquí. ¿Qué tipo de actuaciones? ¿Es normativa? ¿Es de planificación? ¿Es de gobernanza, de financiación o de difusión? Pues lo pongo aquí. Ah, mira, pues es que yo resulta que de compacidad no tengo absolutamente nada. Pero pone asignar los usos del suelo en coherencia con las características de la base territorial. Anda, pues es que yo resulta que tengo aquí una zona que es protegida, que es Red Natura y la que no puedo utilizar, pero claro, ahí de repente hay un edificio que es histórico o unas casas abandonadas que eran una mina. ¿Cómo esto lo he podido gestionar? Vale, pues se trata de eso, de buscar, como digo, ideas todo el tiempo. ¿Y qué es lo que ya he hecho? Pues está aquí. ¿Y qué es lo que puedo hacer en relación con todo lo que ya he hecho? ¿Puedo darle continuidad a esta actuación? Sí o no. ¿Me interesa darle continuidad de acuerdo con el diagnóstico que ya he realizado? ¿Estoy realmente respondiendo a una necesidad del municipio? Sí o no. ¿Y qué tipo de actuación es la que quiero hacer? Pues esa es la que voy a poner aquí. ¿Cuál es el carácter de esa actuación? ¿Normativa, de planificación? ¿Cuál es la actuación a corto, medio, largo plazo? ¿Y qué otros agentes me tienen que ayudar? ¿Es algo que puedo hacer yo solo como universidad en este caso? ¿Es algo que puedo hacer yo solo como diputación o como ayuntamiento? ¿Necesito la colaboración de otros agentes? Vale, pues esto es fundamentalmente la herramienta que nosotros utilizamos o con la que estamos trabajando con los ayuntamientos para que puedan elaborar su plan de acción. A partir de aquí, cuando todo esto está totalmente completo por parte de todo el ayuntamiento, hay una visión, sin necesidad de escribir bien redactado, simplemente hay una visión general de cómo está el ayuntamiento y hacia dónde quiere ir. Y obviamente a partir de ahí es cuando se participa con los ciudadanos y se les dice esto es lo que hay, esto es lo que estamos trabajando, qué queremos hacer, qué necesidades tenemos, cuál es el diagnóstico que veis vosotros y a partir de ahí se establecerán una serie de prioridades y decisiones para que cada ayuntamiento, en función de sus criterios políticos, obviamente, vayan estableciendo cuáles son sus prioridades. Llegados a este punto, os diré, como decía anteriormente, cuando empezamos a trabajar en la agenda urbana y la empezábamos a contar, era como esa sensación de, bueno, a ver, realmente le encontrarán utilidad, será una herramienta interesante para los municipios, a qué municipios se les será más útil, a los más pequeños, a los más grandes. Bueno, pues para la idea principal al principio era, vamos a intentar trabajar con una serie de municipios que actúen como proyectos piloto. Vamos a identificar uno grande, uno mediano y uno pequeño y una diputación provincial, por ejemplo, para que empiecen a trabajar en estos temas y vean realmente si les resulta útil. Y como he dicho anteriormente, para nosotros la agenda urbana es un proceso, o sea, está en permanente cambio. Si hay alguna cosa que hemos visto que no hemos recogido, se va recogiendo, vamos aprendiendo de dónde están las debilidades, las fortalezas, vale. Pues ese era un poco el enfoque que tuvimos al principio, ¿no? Entonces, en ese primer grupo de trabajo que habíamos hecho con la Federación Española de Municipios y Provincias, nos encontramos con un municipio de gran tamaño, como podía ser A Coruña, que es una ciudad con una área metropolitana muy potente, que además tiene costa, que tiene puerto, que tiene unas características muy singulares. Luego nos encontramos con otra gran ciudad, como puede ser Murcia, muy diferente a la anterior, pero también con unas características muy peculiares, con muchísima experiencia en tramitación y en gestión de fondos europeos, con muchísimo potencial y muchísima experiencia en temas de participación. Luego nos encontramos con una diputación como la Diputación de Granada, que estudió y que vio la agenda urbana como una buena herramienta para facilitar su trabajo con los ayuntamientos más pequeños, para ordenar las políticas de los ayuntamientos más pequeños, empezamos a trabajar con ella, y un municipio pequeño de unos 10.000 habitantes que es Alfaro, en La Rioja. Un municipio que no tenía ninguna experiencia en planificación estratégica, pero que consideró que esto podía ser una buena herramienta y una herramienta de utilidad para ellos, ¿no?
Empezaron a trabajar los 4 y para nosotros eso eran los 4 municipios, entidades locales en este caso, que podían ser un proyecto piloto. Poco a poco se fueron uniendo muchísimo más a los municipios y poco a poco todos estos municipios fueron adaptándose, fueron creciendo, fueron incrementando el número, ¿no? A partir de ahí nosotros llegamos a tener casi entre 20 30 planes de acción, 20 30 proyectos piloto, que la idea era fundamentalmente cortar ahí, pero entre el interés que fue generando de todos los municipios y que luego llegó el plan de recuperación, transformación y resiliencia con financiación europea, hizo que saliese una convocatoria específicamente destinada a ayudar a los municipios a que elaboraran estos proyectos piloto, estos planes de acción. Hasta el punto de que esta convocatoria, que se publicó el 13 de septiembre del año 2021, ha permitido pues, que se hayan identificado 121 municipios, desde municipios muy pequeñitos, de 300, de 400 habitantes, hasta grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, como por ejemplo Valencia o como por ejemplo Segovia. También diputaciones como la Diputación de Granada, la Diputación de Barcelona, entre otras agrupaciones de municipios, de manera que ahora mismo tenemos un exponente muy grande de planes de acción que por su singularidad y por su diferencia y por su calidad pueden servir o están sirviendo de proyectos piloto para que otros muchos municipios puedan trabajar en el mismo sentido. Como digo, antes decía que quería resumir un poco todo lo que es la agenda urbana como en unas ideas muy generales y ya un poco poder ir terminando para ir concluyendo un poco la idea, la visión. Voy haciendo un resumen, pero el primer resumen, o en este punto, precisamente para terminar con el razonamiento que estaba haciendo, lo que quiero es insistir en que la metodología que propone la agenda urbana es una metodología muy sencilla. Es una metodología que está pensada para que pueda aplicarse por municipios muy pequeños, con muy pocos medios, recursos humanos, técnicos y económicos, hasta por grandes ciudades, que obviamente cuando más grande sea la ciudad, pues más volumen va a tener, mucho más complicado va a ser esta tabla Excel o mucho más complicado va a ser el observatorio o el sistema de indicadores que tenga vinculado, pero las circunstancias básicas van a ser la misma. Estamos hablando de que la agenda urbana sea un lenguaje común que permita mirarse a todos los municipios con las mismas circunstancias y de los mismos términos, desde los términos identificados en esos 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana española. Por lo tanto, metodología muy sencilla para la elaboración de planes de acción. Planes de acción que tienen que tener una perspectiva estratégica. Desde el punto de vista de los contenidos, tiene que ser transversal y articulada. Desde el punto de vista de las actuaciones, debe incluir actuaciones a corto, medio y largo plazo. Y como digo, desde la perspectiva de la sostenibilidad, tienen que tener un componente medioambiental, económico y social, sin dejar a nadie atrás. Que es una frase que parece que queda muy bien porque está muy hecha y siempre se remata todas las conferencias, pero que lo que estamos buscando en realidad es que no podemos perder de vista que el centro de todo esto ni siquiera son los pueblos y ciudades, es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ellos. Y para eso lo que se está buscando es simplemente planificar y planificar de manera estratégica. ¿Y por qué queremos planificar o tenemos tanta insistencia en planificar? Primero, porque cada vez más las ciudades van cambiando de manera muy rápida. No lo cambian, no lo demuestran las tecnologías, no lo cambian y lo demuestran la pandemia que estamos viviendo desgraciadamente, no lo cambian y lo demuestran los retos de cambio climático que no nos permite tener previsiones sobre lo que nos va a ocurrir. La planificación nos permite simplemente saber dónde podemos tener proyectos que puedan ser de interés de cara a la búsqueda de financiación, hacia dónde queremos ir y cómo queremos hacer, sobre todo con el objetivo fundamental de no tener que improvisar proyectos sobre la marcha que no hayan respondido previamente a una reflexión y de la que se puede decir que realmente estamos satisfaciendo una necesidad previamente identificada, sino todo lo contrario, que a veces simplemente pues es un momento de, bueno, llegan ayudas por aquí, voy a pillar esas para que yo necesito el dinero, pero luego realmente eso no lo necesito y esos recursos podrían haber sido destinados a otra cosa, ¿no? Pues como digo, otra de las ideas fundamentales de la agenda urbana es esa necesidad de reflexionar previamente sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y por último, y termino ya con esto, ese planteamiento en el que decíamos anteriormente, la necesidad de un liderazgo, la necesidad de una participación ciudadana, porque todo esto no tiene ningún sentido si lo hacen los propios técnicos de la administración o en una universidad y no tienen en cuenta a los estudiantes o no se tienen en cuenta a los ciudadanos. Al final esto sí que tiene el riesgo de convertirse en un documento más que termine en una biblioteca. Lo que buscamos es que realmente la gente se crea que ha participado en esto, se vea involucrada, se vea reflejada en las decisiones que finalmente se adopten y si las decisiones que se han propuesto no se pueden adoptar, que reciban una explicación de por qué no es así. A lo mejor técnicamente
Yo me puedo empeñar en que quiero que quiten, que pongan, no sé, en la puerta de mi casa un parking y resulta que eso técnicamente es inviable. Bueno, pues necesito la respuesta de que alguien me explique, mira, esto es técnicamente inviable por esto y por esto. No se trata de que la participación implique que todo el mundo haya que hacer lo que todo el mundo diga sin ni mayor filtro, sin mayor... No, se trata de que la gente tenga la posibilidad de poder opinar y que luego, si no es así, pues tenga las respuestas de por qué cada decisión se toma o se deja de tomar. Ese es un poco el planteamiento. Como digo, liderazgo, como digo, participación, como digo, necesidad de intercambiar lo bueno y lo malo que se hace y sobre todo la formación. Tener constancia y tener conciencia de todo lo que estamos trabajando, de la importancia de nuestras ciudades y de que todos podemos hacer algo para cambiarlas. A partir de aquí, me gusta siempre terminar con esta frase que creo que refleja un poco todo lo que hemos contado hasta ahora, ¿no? La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no pueda separarse del tipo de personas que queremos ser, del tipo de relaciones sociales que pretendemos. Estamos hablando aquí de todo lo que tiene que ver con la cohesión, con la inclusión social, de las relaciones con la naturaleza que apreciamos, acordaros de ese objetivo estratégico número 1, del estilo de vida que deseamos y de los valores estéticos que respetamos. Ese modelo de ciudad al que hacíamos referencia antes también está muy vinculado con ese tipo de valores estéticos de nuestra arquitectura, de nuestro espacio público, de la recuperación de la ciudad para las personas y rescatando un poco el espacio de los vehículos, por ejemplo, ¿no? Y por mi parte nada más, animaros sobre todo a consultar la web de la Agenda Urbana Española. En todo lo que he comentado lo podéis obtener allí, desde información, desde jornadas, desde vídeos de otras jornadas a las que podéis acceder y que, como os decía anteriormente, está todo lo del Foro Urbano Nacional, que yo creo que puede resultar de muchísimo interés, toda la documentación vinculada y, por supuesto, pues ponerme a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que podáis tener. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. ¿Queda alguien por ahí? Sí, todavía hay gente que sigue. Yo sí tengo una duda, Sonia. Dígame. Con respecto al que la agenda urbana sea un documento no normativo, no sé si la alternancia política en los ayuntamientos puede hacer peligrar la continuidad de ciertos proyectos, porque ahora que estamos empezando a sumergirnos un poco en temas de agenda urbana, sí vemos como las diferentes administraciones ahora mismo apoyan ciertas líneas, pero no sabemos si con el cambio de gobierno en ciertos ayuntamientos pueden perderse ese trabajo hecho. No sé si por esa parte la agenda urbana sí que puede tener esa debilidad o no sé qué piensa usted. Vaya, perdón por decirte usted, pero... Bueno, a ver, entiendo que es un riesgo que a todos nos asusta. Os contaré una cosa, o sea, este proceso de participación del que he ido como muy rápida, que para llegar hasta 2019, cuando se aprobó la Agenda Urbana, nosotros aquí empezamos a trabajar en 2016. Nos fuimos aquí, toda la aprobación de la Agenda Urbana de Naciones Unidas, venimos aquí y dijimos, tenemos que hacer algo, vamos a empezar a trabajar. Y empezamos con un gobierno del PP. Cuando terminamos de trabajar, el día que se presentó en las comunidades autónomas hubo una moción de censura, al día siguiente cambiaron el gobierno radicalmente, llegó el PSOE, casi nos da algo porque decíamos, Dios mío, con todo lo que hemos trabajado, con lo que creemos en este proyecto, ¿qué va a pasar? Y de repente, cuando se lo explicamos a los que llegaron después, que luego, por cierto, hubo otro cambio de gobierno después, bueno, pues a todos los que ya íbamos explicando, nosotros lo único que le decíamos era dos cosas que nos resultaban de mucha utilidad, y os la digo por si os viene bien. En primer lugar, esto no es un invento nuestro, o sea, no es un invento, nosotros lo decíamos desde la perspectiva del Estado, vosotros encima podéis decirle, es culpa del Estado, ¿no? Bueno, nosotros le decíamos al Estado, esto no es un invento nuestro, de 4 técnicos aquí del Estado que se nos ha ido la cabeza y que hemos dicho, vamos a entretenernos haciendo esto. Esto lo estamos haciendo porque hay una serie de acuerdos internacionales en los que todas las administraciones se han comprometido. Hay una Agenda 2030 en la que todas las administraciones se han comprometido. Unos acuerdos, una agenda urbana de la Unión Europea y de las Naciones Unidas en la que todos los países se han comprometido. Y esta agenda urbana española está vinculada con esos objetivos. Y tenemos que cumplirlo, tenemos que dar una herramienta. Y para nosotros ese era nuestro principal empuje, ¿no? Yo os animo desde los ayuntamientos a decir lo mismo. O sea, esto no es una idea de un técnico o de una propuesta que se nos ha venido a la cabeza un buen día porque nos hemos levantado inspirados. Se trata de que esto responde a una serie de criterios y de participación. Segundo punto, el tema, todo eso me parece que es importante para dar legitimidad, pero el segundo punto es, realmente, si analizamos los problemas globales que hay ahora mismo a los que se enfrenta el país, desde retos de cambio climático, todo lo relacionado con la salud, con la pandemia, si hay algo que tenemos claro es que ahora mismo no podemos decir, es que todo el mundo está porque hay que intervenir en la ciudad consolidada y no seguir construyendo obra nueva. Pues ahora llega el nuevo gobierno y dice, pues mi objetivo es que vamos a desarrollar y vamos a hacer
una expansión. Pues no, parece que no es lo lógico, porque eso le va a quitar el electorado, ¿no? Al final, estas ideas son tan simples por un lado, tan lógicas por otro lado, que va a ser muy difícil que alguien venga y le dé la vuelta radicalmente. Entonces, yo quiero pensar que si están llegadas o si se ha llegado a ellas, a las conclusiones, y se aprueba en una junta de gobierno, en un pleno, y se tiene el máximo consenso posible, y esto se ha trabajado desde el inicio con todos los miembros de una corporación local, sean del color que sea, va a ser mucho más fácil que se mantengan el tiempo cuando cambia la corporación, que si se hace, como decía antes, solamente por una corporación, ahí en plan, yo ordeno, yo mando, yo lo pongo, porque lo primero que va a pasar en cuando haya elecciones es que eso desaparezca. Y os comento, no está, a ver, sí es difícil, ¿eh? O sea, no os voy a mentir, no, es difícil para nosotros, es difícil para todos, pero estamos trabajando, como os digo, con muchos ayuntamientos. Tenemos uno que es proyecto piloto y por eso lo menciono aquí, como puede ser Pamplona. Pamplona tiene una corporación local de lo más variada, o sea, tiene de todo, absolutamente de todo. Bueno, pues han conseguido que su agenda urbana se haya aprobado por unanimidad. ¿Por qué? Pues porque desde el minuto 1 todos los miembros de todas las concejalías de cualquier partido político estaban en los grupos de trabajo, trabajando como el que más. Y como el proceso de participación ha sido tan potente, ahora mismo, tanto ciudadana como de ellos mismos, nadie puede decir es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque lo podías haber dicho cuando estabas en el proceso de participación, ¿no? Entonces yo os propongo eso, utilizar ese tipo de criterios y de argumentos frente a los jefes cuando vayan cambiando. Esto no es una idea mía, esto viene de lejos, viene de Naciones Unidas y estamos respondiendo a compromisos más altos que los nuestros. Responde a criterios globales, no podemos ir en contra de la sostenibilidad, no es el momento y todos somos conscientes de eso, nos va a costar votos si vamos en sentido contrario. Y a partir de ahí, si tenéis un proceso de participación muy amplio en el que contéis con todos los ciudadanos, va a ser mucho más difícil que cualquier corporación vaya en contra de algo que han decidido los ciudadanos y que no es una propuesta del gobierno o del ayuntamiento o de la corporación que esté mandando en ese momento, sino que es algo que ha salido de ese proceso de participación. No sé, yo como pista os daría esas opciones y me consta que muchos ayuntamientos lo están enfocando así. Vale, muchas gracias. Duda más o menos Más o resuelta. menos, ¿no? Claro, porque al final depende también gran parte del ayuntamiento de turno, en Sí. el caso de darle cierta continuidad. Por mucho que sean problemas globales, al final... Es inevitable, pero otra cosa también os voy a... Mira, otra pista, me acabas de dar la idea ahora mismo también. Cuando nosotros lo mismo, cuando empezamos a contar todo esto en los municipios, a mí me daba un poco de angustia porque yo llegaba toda ilusionada contando, sí, estamos trabajando en la agenda, tenéis que hacer una, venga, va, no sé qué. Y luego me daba como agobio porque yo decía, va, como esta gente quiere en mí, se mete a hacer esto y a mí de repente, pues eso, me cambia el gobierno y nadie cree en esto, ¿yo qué estoy diciendo, no? Y en uno de los municipios se lo dije así directamente a una de las compañeras que estaban allí y me decía, es que a mí me da igual que tú sigas trabajando en esto o no sigas trabajando en esto. Para mí esto es útil porque es una buena herramienta para yo saber qué estoy haciendo en mi ciudad y para darle a mi alcalde y decirle, mira, esto es lo que hay, esto es lo que estás haciendo y así es como lo puedes hacer, ¿no? Y a mí eso me dio como alivio. Dije, bueno, vale, pues si a ti te sirve, ahora, aunque yo me quiten del medio, por lo menos contigo, a ti esto te va a resultar útil, ¿no? Pues yo creo que eso puede ser interesante. Eso para las grandes ciudades y para los pequeños. El compañero de este municipio que os digo, que es proyecto piloto, que es de Alfaro, él siempre decía, a mí esto me da legitimidad frente a cualquier alcalde que venga, porque no es una decisión que esté tomando yo aquí, arquitecto municipal, no, es que esto lo dice la agenda urbana. ¿Por qué lo dice la agenda urbana? Porque lo dice la Agenda 2030, porque lo dice la Agenda de Naciones Unidas, porque... Y al final eso también te da legitimidad, ¿no? No es que estoy tomando lecciones que se me ocurren, no, es que tiene un porqué. No sé. ¿Alguna Pues nada, preguntilla más? si no hay ninguna duda más, simplemente despedirla. Pedirle disculpas también por la celeridad un poco de haberla avisado tan tarde y Nada, todo nada, esto. no hay Pero va a problema. estar muy interesante y por mi parte, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias de nuevo. Nada, gracias a vosotros por invitarme, no, no hay problema. Bueno, siempre que la agenda lo permita, no hay inconveniente. Cuando me llaman de mi tierra, siempre acudo. En cualquier caso, bueno, tenéis mi dirección, tenéis mi correo. Si hubiese preguntas por escrito y tal, de verdad no dudéis en pasármelas. Y animaros, a los que estáis de administraciones locales, animaros a trabajar en esto. Otra cosa que se me olvidaba y que también es buena para tu pregunta, Jaime. Cuando otros municipios están trabajando en lo mismo, ya no eres tú solo.
Y eso, hacer redes también es interesante. ¿Por qué estoy trabajando en esto? Oye, pues porque este municipio también lo está haciendo y le está funcionando, le está yendo bien. Y aquel otro. Y ahora mismo hay 121 proyectos piloto identificados y más de 223 personas entidades que han solicitado las ayudas y muchos otros que no lo han solicitado pero que quieren estar ahí. ¿Por qué? Pues porque es una forma diferente de trabajar. Si no les damos nada, no les ofrecemos nada a cambio, simplemente pues eso, una forma de ordenar su trabajo. Por ahora. Y de cara al futuro, y ahí sí que también es importante, es un elemento que no he dicho, pero que creo que es interesante, Europa, para los fondos europeos, para esos fondos FEDER de los que hablaba antes, sí que pide estrategias de ciudad. Lo mismo, pide saber que previamente se haya hecho una reflexión sobre la ciudad, sobre dónde estamos, sobre dónde queremos estar. Y para eso hay que tener esa estrategia y haber hecho todo este proceso. No, de verdad, no cometamos errores que ya se han cometido. O sea, no vayamos a hacer una estrategia así rápido y corriendo de la noche a la mañana porque ha salido una convocatoria de ayudas y quiero optar a ellas. No, pensar primero en las ciudades, pensar primero en la planificación y luego cuando surjan las ayudas podéis ir a buscarlas donde estén porque ya tenéis los proyectos previamente aquí guardaditos en el cajón y es tan fácil como voy a sacarlos que tengo financiación. Pero si no ha sido así, esos proyectos que voy a sacar de repente no pueden no servirme para nada porque no están identificados con las necesidades que mi municipio tiene. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego, si os animáis a hacer los planes de acción, no os compliquéis excesivamente. Esto no tienen que ser tesis doctorales si sois muchos estudiantes. No tiene que ser la cosa hiper complicada. Se puede empezar desde lo más pequeñito y luego ir poco a poco. A ver, somos conscientes de que es trabajo. Lo tenemos nosotros también. Pero se trata de eso, de cada uno desde sus posibilidades, desde sus recursos, intentar organizar todo este trabajo, pero sin hacer grandes historias ni grandes doctrinas. La metodología es tan simple como lo que estoy diciendo. 121 municipios, repito. Hay municipios como Ansó, de 400 habitantes, un municipio de Huesca del Pirineo. Municipios como Alfaro, de 10.000 habitantes, de La Rioja. Y ciudades como Valencia, como Madrid, como Sevilla, como A Coruña. Y todos utilizan la misma metodología de la agenda urbana, cada uno con sus particularidades, pero la base es la misma, analizar esos 10 objetivos estratégicos y ver cómo la ciudad se encuentra en relación con ellos, poco más. Y nada, si no hay preguntas, nada, espero poder tener la oportunidad de saludarlos en algún otro momento. Ojalá que pudiese haber sido en espacio físico, de camino hubiese hecho una visita por mi tierra. Y nada, que como siempre un placer y para lo que necesitéis, ¿vale? Pues nada, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Gracias. Hasta luego, Gemma. Hasta luego. Chao.